Suscríbete a la Panterita. Ticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Supé quitadol. Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Taiga te lleva a donde querés llegar. Shell Helix. Pedí Shell Helix. Con Financiera Solar sí se puede. Gareli Estructuras. Prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Comecipar, tu mejor opción. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo andan? Buenos días, señor. Saludos para todos. Bueno, el tema de partido hoy, Sí, a la espera igualmente de lo que se pueda dar desde el tema fenómeno ambiental, porque ahora, para este mediodía tarde, en principio, tienen que llegar los vientos relativamente fuertes que ya se dieron en la zona de Punta del Este, por ejemplo, esta mañana. Así que a esperar a ver cómo se da por la tarde. Pero bien nos decía también Denis una cosa en lo previo, es un evento con Conmebol, así que allí normalmente se tiene que esperar, o sea, tiene que ser bastante complicado, terrible todo para que se suspenda, ¿verdad? Porque también ya tiene que ver mucho con la programación de los partidos para mañana, la TV, esto, aquello, las organizaciones propias. Así que a la espera de cómo se está dando a estas horas el clima y el tiempo allí en Montevideo, ¿verdad? Sí, según lo que vemos en reportes uruguayos, después del mediodía sería la parte más importante, con vientos de alrededor de 100 kilómetros por hora. Así que después de eso tendremos un panorama claro de qué va a pasar. La Confederación no tomó, y estamos hablando con la gente de la Conmebol, ninguna posición respecto a esto. Lo que sí sabemos, vos tenés, Gerardo, el teléfono de un colega de Porto Alegre. Yo tengo acá, En Porto Alegre es el mismo fenómeno. Hoy juega Inter-Independiente. Y estamos consultando sobre eso, y es lo mismo en Porto Alegre, que de hecho no queda lejos de Uruguay, Porto Alegre, y el mate, todo eso de los gaullos de provenientes del Río de la Plata, y Porto Alegre tiene el mismo problema ahora. Fíjate por el tiempo Porto Alegre, Víctor. Y entonces hay dos acá, el partido en Montevideo y el partido de Porto Alegre. Inter juega, Sí, contra Independiente Medellín. Bueno, pero la misma situación se plantea. Hasta ahora no hay absolutamente nada que se haya pronunciado la Conmebol referente a esto, ni advertencia ni nada. Se reúne, hoy hablamos con el secretario de Peñarol. Alerta naranja en Porto Alegre para el día de hoy. Río Grande do Sul publica aviso de lluvia entre 30 y 60 milímetros y vientos intensos entre 60 y 100 kilómetros por hora. Es el pronóstico del tiempo para esta tarde en Porto Alegre. ¿Qué es el tiempo, Montevideo? Que no envía animación, viento fuerte. Rafael Pfeiffer, ¿cómo te va, Rafael? Buen día. ¿Cómo va, Arturo? Una gran alegría una vez más estar conversando con usted. Muchísimas gracias. Rafael, vamos a hablar portuñol, así vamos a entendernos mejor. Rafael, un tiempo ahí en Porto Alegre, muy parecido a Montevideo, Copa Libertadores de América, Uruguay, tiene ahora vientos fuertes, huracanados, lluvia. ¿Cómo va el tema en Porto Alegre? Sí, ahora a pocas horas acá
los medios que hacen toda la cuestión central acá de Porto Alegre registraron ventos de 60 kilómetros por hora en la área de Aeropuerto Salgado Filho, Aeropuerto Internacional acá de Porto Alegre. 60 kilómetros por hora en este momento, y hay una previsión que hasta la noche tenemos vientos acá de 100 kilómetros horarios. Hay una preocupación muy grande porque nosotros acá tenemos el río Guaíba, que ciertamente muchas personas que viven en la margen del río sufrirán algún tipo de problema, pero todas las autoridades están en este momento trabajando muy fuerte, muy cerca de ayudar las personas que virán a tener problemas a lo largo del día de hoy. Claro, eso es consecuencia de los vientos muy fuertes, donde uno siente mucho, porque hay gente perjudicada, dañada. Rafael, estamos con Rafael Pfeiffer, colega nuestro en Porto Alegre. En lo que tiene que ver directamente con el fútbol, con el juego, hoy Independiente DIN por la Sudamericana, más a esto Montevideo, Uruguay, Peñarol recibiendo a Cerro. Hay similitud de inclemencia del tiempo. Esta mañana llovía mucho en Montevideo, se avisoran vientos muy fuertes para más tarde incluso. ¿Pone en riesgo o juego ahí en Porto Alegre, Rafael? Hay una preocupación muy grande, sí. Nosotros de Radio Guaíba mantenemos contacto a todo momento, a todo instante con la asesoría de prensa de Conmebol. Por enquanto, en este momento, el partido está confirmado, pero la avaliación será feita a cada hora, porque el tiempo va a cambiar y la temperatura va a bajar mucho. La cuestión del viento certamente será muy fuerte en la hora de partido, mas hay reunión, estarán reunidos los directivos de Conmebol, de Inter, de Independiente Medellín, para decidir o que se fará en las próximas horas. En este momento el partido está confirmado, pero hay avaliación periódica a cada hora para saber si habrá condiciones. Hasta porque el estadio Beira Río, como el propio nombre ya dice, es muy certo, al lado del río Guaíba, y que también va a sufrir con las condiciones climáticas en la noche de hoy. Claro, la Conmebol todavía no se pronunció respecto a esto, si se juega el partido o no en Montevideo. Vos está hablando de lo que es partido en Porto Alegre, Rafael. Mas tu experiencia, ¿qué dice? Que si el tiempo continúa así, sigue toda la noche, con vientos fuertes, ¿qué es lo que están diciendo puede acontecer también en Montevideo, hora de juego? Pero todas las previsiones, todo que dicen los meteorologistas acá es que el momento más severo probablemente sea después del horario de partido. El más severo acá sea por las 11 o medianoche. Por eso las autoridades y las competencias de la Conmebol Sudamericana en este momento mantengan el partido confirmado. Yo creo que habrá el partido. Yo creo que el partido se jugará en el horario previsto, porque o que está previsto para más serio del tiempo sea para después del horario del partido. Y bueno, Rafael, ¿te imaginas mismo horario para el partido entre Peñarol Cerro, mismo horario Interdin, el equipo colombiano, y vos decís que las condiciones más severas estarían después de terminado el juego ahí en Porto Alegre? Hay similitudes de lo que está pasando en Uruguay, lo que está pasando es decir, Montevideo y zonas periféricas también, como así también ahí en Porto Alegre. Bueno, Rafael, seguiremos charlando, y hasta ahora el juego se disputa, ¿no?, ahí en Porto Alegre. Sí, hasta ahora el partido está confirmado, hasta ahora, pero a lo largo del día podremos tener algunas novedades. Gracias, muy amable, Rafael, gracias.
Fico siempre a su disposición, amigo. Gracias, amigo. Gracias, Rafael Pfeiffer, el colega brasileño. Similitud, ¿eh? ¿Y escucharon el viento a cuánto va a ir? Sí, realmente. Toda esa zona, sí. Puede llegar a complicar la cuestión en Suma Porto Argentina, Alegre. Brasil, Uruguay, todo en ese sector. Del lado argentino también están atentos, solo que es más para la zona de la costa. Sería Mar del Plata y compañía también en Argentina. Toda esa zona, Argentina, Uruguay, Brasil. Estamos hablando hoy, no sé si dan en Janzón su programación, de Radio Checo Boreal, hablamos esta mañana con el secretario general de Peñarol, Evaristo González. Y nos dijo Evaristo que esto. En el día de ayer nosotros esta consulta la vimos controlando con la Conmebol, se llegó a la conclusión de que si sigue este clima bastante hostil, el partido se puede llegar a transferir 24 horas. En este momento hay un diluvio acá en Uruguay, hay viento y muchísima lluvia. Nuestro campo de juego tiene muy buen sistema de drenaje, o sea que simplemente parando un poco la lluvia, te podría decir que en menos de 2 horas ya se puede jugar. Lo vamos a saber más cerca del partido, si el partido se suspende por 24 horas, si el clima es hostil, totalmente se va a reprogramar el partido 24 horas. Nosotros, nuestro campo de juego tiene un sistema de drenaje nuevo y la verdad que trabaja muy bien, y con que llegado al partido pare un poco de llover, no hay problema para poder jugar el partido, pero lo vamos a saber a 2 horas antes de que comience el partido. Ahora, Evaristo, ¿qué dice el pronóstico? Estás en Uruguay, sos secretario de Peñarol, independientemente a las experiencias propias que uno pueda tener con relación a los vientos huracanados fuertes que anuncian. Bueno, exactamente lo que tú estás diciendo. El pronóstico realmente es feo, es bastante feo, pero el clima hay veces que da un espacio y la agenda de los partidos de Libertadores son bastante estrictas, así que tenemos que esperar más cerca del partido para que la Conmebol decida la suspensión del partido y que se juegue mañana. ¿Y qué pensás, Evaristo? ¿Qué pensás? ¿Que podría jugarse hoy, que todo depende del tiempo y del viento? Lo del campo ya explicaste, lo ya explicaste. Sí, te digo algo. Hoy lo que se está viendo en este momento es un partido que no se tendría que jugar porque el clima está realmente pesado, pero hay que esperar las horas. Uruguay puede llegar a tener en un día las 4 estaciones, puede ser un diluvio, puede salir el sol, puede haber un viento tremendo y después al rato parar el viento. Es una cosa que eso ya los uruguayos lo hemos vivido en varias oportunidades, así que el pronóstico indica de que esto en la noche va a ser muy complicado. Lo peor, dice entre comillas, de Uruguay se espera para después del mediodía y se daría recién mañana miércoles, el tiempo cambiaría. Exactamente, todo ese pronóstico lo tenemos y está siendo analizado y la verdad, por eso ya se habló con la Conmebol y llegado a que todo eso se concrete alrededor de las 12, a la 1, a las 2 de la tarde, el partido sería suspendido, ¿me entiendes? Así que estamos muy atentos a lo que esté sucediendo. El partido no está suspendido hasta el momento, pero estamos muy atentos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas para tomar esa decisión, que en verdad es una decisión que la tiene que tomar en conjunto con la Conmebol. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ahora nada, todo se juega. Y decimos esto, a título informativo también se juega Inter-Independiente. Lo que afecta y concierne a fútbol paraguayo con Cerro, hasta ahora se juega. Estamos hablando de similitud de tiempo en Porto Alegre y en Montevideo. La Agrícola Áreas Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catote y San Cristóbal. La Agrícola Áreas Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol.
En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, síguenos en redes como @EMSA Inmobiliaria. ¿Qué pasó con Luis Leal, niño Jorge? Lo último que estaba en el fútbol boliviano. Yo también hasta ahí. Guavirá. Le vi jugar hace poquito Copa Sudamericana y se había eliminado su equipo. ¿Qué pasó con Luis Leal, Denis Caniza? No. Ah, vos no sabés, Denis. ¿Vos? No. ¿Vos? Eso fue lo último, la última vez que lo vi. Eso no es lo último. Lo último que... No sé. ¿Vos? No sé. ¿Cómo me va a responder Denis Caniza? Así, vos sos panelista, así. vos no sos informador. No, y así, directo. No sé. Para que puedas vos contar, porque vos ¿Qué sabés. pasa con Aldo? Sí, ¿qué pasa con Aldo Quiñones en Bolivia? ¿Cómo te va, Aldo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Dónde vas a jugar, Aldo, vos? Y estamos en eso, Arturo. Estamos en eso. Estoy viendo que gracias a Dios algunas opciones que me están llegando a poco y poder encarar con todo ya la segunda temporada. Dice Denis Caniza, el récord más muy bueno, Denis. Sí, lo vi en Luque haciendo muy buenos partidos. ¿Y por qué vos no estabas en Bolivia? Sí. Yo volví hace como 2 meses y medio más o menos, Arturo. ¿Y después? Tuve un pequeño inconveniente ahí con la gente de Die Strong y bueno, tuve que hacer una salida y una rescisión de contrato con ellos. Ah, quiere decir que el cumplimiento de pago del Stronger algo que no te gustó porque la idea de salir fue tuya, ¿no? Sí, totalmente, no, porque, bueno, ellos tenían ahí un trato un poco especial ahí con los jugadores en cuanto al pago, ¿verdad? Y bueno, cosas que yo no acepté, ¿verdad? Y bueno, entonces llegamos a un acuerdo con ellos y bueno, y me tocó salir, ¿verdad? Pero la verdad que gracias a Dios, o sea, si bien se retrasó un poco, pero se salió en buenos términos con ellos y eso es lo importante también, ¿verdad? Porque yo siempre quise salir de donde estaba en buenos términos, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de Aldo Quiñones de Denis Caniza? Un volante mixto, de mucha marca, de buen pie, pisa el área y de buen disparo. ¿Y qué vas a hacer con esta característica tuya donde te elogia Denis Caniza, Aldo? ¿Dónde pensás jugar? ¿Libro de pase acá cerrado? ¿Vas a esperar? ¿Dónde es? Primero que nada, Arturo, muchísimas gracias para Denis Caniza. A mí me llena de orgullo que Denis Caniza tenga ese concepto hacia mi persona y como profesional, ¿verdad? La verdad que me siento muy halagado por su palabra, Arturo. Antes que nada. Un fuerte abrazo, Aldo, y de eso lo mejor siempre. Muchas gracias, Denis. Saludo a tu hijo Renato, que nos tocó un par de veces entrenar en Luque con él. Sí. Le digo. Aldo, ¿y qué va a hacer de tu vida, Aldo Quiñones? Y Arturo, ahora mismo esperar un poco, ¿verdad? A ver que se va abriendo, ¿verdad? El torneo acá está también ya un poco finalizando, está en su etapa final y bueno, ahí viendo si es que surge otra alguna posibilidad de salir afuera, que es lo primordial, ¿verdad? Esperemos que sea de esa manera, ¿verdad? Cuando llegué acá estuvo a punto de salir algo al fútbol argentino, pero bueno, cayó eso también a los 90, como se dice, ¿verdad? Lastimosamente. Y esperemos que esta vuelta se salga, ¿verdad? Si no, bueno, está otra vez un poco acá mostrándonos, está en ritmo de vuelta 6 meses por lo menos y después ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, Aldo, quiere decir que un tema contractual hizo que salga del Stronger del fútbol boliviano. Esa es la razón. Esa es la razón, Arturo. Bueno, perfecto. Éxito para vos, Aldo. Gracias, Arturo. Un saludo para vos, para toda tu mesa deportiva. Gracias. Aldo Quiñones. Problema contractual. Digo. Así es, sí. Bueno, y ahora viene Aldo, muy buen volante. Muy buen volante. Bueno, muy buen volante. Vamos ahora con la pregunta. ¿Vos estás concentrado? Sí. ¿Vos? Ahora sí. Ya está, menos. No, porque estaba terminando Sí, una pero, cosita. Él ya perdió la pastilla. Vos dijiste que ya perdió la pastilla. Perdió. El niño ya perdió la pastilla. Cada vez más insoportable. Ahora sí te dice. No tiene nada que ver a nivel de equipo. ¿De dónde? ¿Cuál es el problema? No de equipo, no es nada que ver con ¿dónde estaba él? ¿Del Guavirá? No, no tiene nada que ver con su equipo boliviano. Marcando goles. ¿Qué ocurrió con él y cuál fue la sanción? Denis Caniza. No. Tito, No sé. ¿Vos? No sé.
Vos no sabés luego. No. Y vos ni todo el día. Es que ni el club me acordaba, porque yo pensé que jugaba en otro. Me tocó ver la serie. Estamos con el doctor Ariel Martínez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a tus compañeros y a toda la audiencia. Bueno, con Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro. Hablamos con la gente de Conmebol de competiciones nada hasta ahora. Te cuento, a título nada más que informativo, un comentario, me dirá, a nosotros nos interesa Cerro, Peñarol y de verdad, que en Porto Alegre, el mismo problema que está teniendo en Uruguay por los vientos huracanados fuertes, es el partido entre Inter de Porto Alegre e Independiente Medellín, que van a jugar en el mismo horario y que crea cierta incertidumbre si ese partido se juega o no. Vamos a Montevideo, ¿se juega o no, doctor Ariel Martínez, Peñarol Cerro? Hasta ahora todo el protocolo del día de partido se está aplicando como si se va a jugar. Hubo la reunión técnica, ni se tocó el tema, recién acabo de hablar con los muchachos que estuvieron ahí. Y acá la verdad que el clima no es nada extraordinario, ¿verdad? Desde que llegamos hay lloviznas, hay vientos, pero nada extraordinario. Hasta este momento, inclusive estábamos viendo recién en los noticieros, hasta este momento todo sigue igual. Hay una alerta. Hasta este momento el gobierno uruguayo tampoco pasó a un nivel superior de alarma, digamos. Entonces, como te dije, el protocolo de día de partido se está aplicando como si se fuese a jugar hoy y el clima tampoco presenta nada extraordinario. Claro, lo que estás diciendo es oficial, sos vicepresidente de Cerro Porteño, por eso tus palabras nos ponen al tanto sin desmerecer para nada la colaboración de colegas, incluyendo a Dani Maciel, que el partido hasta ahora se juega. Nadie habló de una postergación para mañana, doctor Ariel Martínez. Hasta ahora nada, Arturo, hasta ahora nada, tampoco salió. Sí hay en los medios informativos que el gobierno está analizando, el gobierno uruguayo también está analizando la situación, pero hasta ahora ni de Conmebol ni del gobierno uruguayo nosotros oficialmente hemos recibido ninguna comunicación al respecto de una posible suspensión. ¿Y por qué hablas del gobierno uruguayo? ¿En qué tendría injerencia? ¿En que recomendaría cuidado por el temporal, por el viento fuerte? ¿No salgan de su casa, por ejemplo? Sí, ellos emiten alertas. En este momento la alerta es amarilla, se mantiene en esa alerta, ¿verdad? Que no interfiere en las actividades normales, digamos, pero bueno, consideramos que si eso se cambia y si hay un agravamiento de las condiciones climáticas, podría venir una orden, pero eso ya pasa a Conmebol, ¿verdad? Te digo nada más para graficarte la situación en este momento, que de ninguna de las partes implicadas hay ningún cambio en lo que se viene llevando a cabo desde que llegamos. Y nosotros estamos acá muy cerca del estadio alojado, estamos en línea recta, 1.500 metros, y el clima, como te digo, hace 13 grados más o menos, hay un viento un poco fuerte, nada extraordinario, digo, y hay lloviznas persistentes, pero más que eso, es el mismo clima desde que llegamos ayer a la madrugada. Claro, doctor Ariel Martín, incluso que los vientos serían de 90 kilómetros, 100 kilómetros por hora, eso no hay nada, es decir, eso ustedes, a esa velocidad no todavía, podría darse, pero no. No, vimos que recién estuvimos viendo, corroborando, todos están entre los 20 y 25 kilómetros por hora, son ráfagas de repente, no hay nada extraordinario, la verdad, nada extraordinario hasta ahora, ojalá siga así, nosotros estamos preparados para jugar y queremos jugar. ¿Y quieren ganar? Por supuesto, vinimos con esa intención, Arturo. Estamos viendo, doctor Ariel Martínez, los muchachos. Bien quiere decir que la concentración de Serra, donde se juega el partido, campeón del siglo, cancha de Peñarol, ahí cerquita nomás. Sí, conocerás el estadio que está en las afueras. Nosotros estamos en un complejo que está prácticamente del otro lado de la autopista sobre la que está el estadio. Y en línea recta debe ser 1.500 metros nomás. Bueno, ¿y la temperatura en este momento en Montevideo, doctor Ariel Martínez? Y está entre los 12 y 13 grados, seguro la sensación térmica es un poco menor por el viento y la llovizna. Claro. Pero no, tampoco es nada extraordinario. Ajá. Y ahora estaba ahí tranquilito, observá, la comisión técnica se hizo, la verificación técnica, Cerro y Peñarol. Sí, todo normal, en 5 minutos los muchachos están llegando para almorzar ahora, a la 1 acá, hora local está previsto el almuerzo, así que
todo se está desarrollando como si hoy se va a jugar el partido y ojalá así sea y ojalá sea con un gran resultado para Cerro Porteño. Y sí, doctor, y otro detalle, si en caso que, no digo que sea, pero dentro de la probabilidad, la naturaleza es muy difícil desafiarla, ¿el partido quedaría para mañana? No tenemos ninguna comunicación en ese sentido. Te digo, nadie mencionó oficialmente una posibilidad hasta este momento de suspensión. Nada hay de extraordinario en el clima hasta este momento y esperemos que todo siga así. Bueno, y el clásico el domingo, 50 y 50 de público, Olimpia Cerro, Cerro Olimpia. Olimpia local. Sí, es lo que corresponde y he escuchado inclusive a nuestros colegas de Olimpia, es lo que corresponde conforme al reglamento. El reglamento habla de que si los clubes juegan de local en sus estadios, hay un número de entradas que debe darse a los visitantes, pero si se juega en el Defensores del Chaco o en el estadio de Ciudad del Este del 3 de febrero, debe ser mitad y mitad. Futbolísticamente, ¿qué te preocupa en Cerro, doctor Martínez? ¿Lastimado, lesionado, bajó el rendimiento? Contanos. No, acá a pocas horas del partido estamos concentrados todos. ¿Se cortó? No, que está bien, cierto lo que dice. Que todos los imponderables que hemos pasado quedan un poco de lado porque hoy no jugamos mucho y bueno, los muchachos, el cuerpo técnico están concentrados en eso. Totalmente atendible, totalmente atendible. Un saludo al aire, doctor Ariel Martínez, gracias. Muchas gracias, Arturo, un abrazo a vos y un saludo para todos los hinchas de Cerro y más para los que están acá en Montevideo que se han venido en gran número. ¿Cuántos están, doctor? ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos hinchas de Cerro contabilizaste más o menos vos? Nosotros estamos lejos del centro, pero creemos que van a haber más de 1000. Más de mil. Un saludo, doctor, gracias. Abrazo, igual, el doctor Ariel Martínez, nada oficial. Así es, por ahora se mantiene todo el protocolo igual a cualquier día de partido, o sea, no tienen ninguna comunicación contraria. No hay. Lo último, yo creo. Siempre como sí, depende del clima, sí, que va a ser muy cambiante, pero hasta ahora nada extraordinario, repitió un par de veces eso. ¿Vos no viste nada ahí? No. ¿No hiciste trampa? No, sin trampa. Yo sé que no hace, pregunto nomás porque por curiosidad, y si veis va a decir yo no quiero participar, ¿verdad? Sí, pero sin trampa, no. ¿Qué ocurrió con Leal y qué consecuencias tuvo? Denis Caniza. No, algo de disciplina. ¿Vos? Y me imagino lo mismo porque Leal es medio problemático. ¿Vos? Yo también, algo disciplinario. Están prejuzgando. ¿Cómo? Y es que por algo él cambió de club tantas veces. No vayan. ¿Qué pasó? Y no sé. ¿Qué pasó con Luis Leal, niño? Fue a la práctica, la no sé, algo así, calculo, ¿no? No, un pensamiento hermano. Bueno, te debía ayudar. ¿Juega en qué selección? En Santo Tomé y Príncipe. Sí. Sí. ¿Qué pasó con él? ¿En qué competencia? Africana. ¿Africana? No, ahora no sé qué competencia hay. Copa Africana. Sería como una eliminatoria para la Copa Africana. Sí, selección expulsa la Copa Africana. A la selección africana le expulsan, no a él. ¿Por qué le expulsan a la selección? ¿A su selección cómo se llama? Santo Tomé y Príncipe. ¿Por qué le expulsan? Ya 10 oportunidades. Comenzamos. Metétela en el partido, Víctor Villalba. Imagino por ser África simplemente relaciono por adulterar edad. No. Denis Caniza. No. ¿Por doping? No. No hay doping, pero así. ¿Vos? No. No, ya no. ¿Vos? Le expulsan. Claro, le expulsan del torneo a la su selección. ¿Por qué? Pero por la culpa algo suya. que estuvo muy de moda. A la puta. Hasta ahora ahí. Le estoy tirando bandeja sanitario hasta ahora. ¿Todos infectados? No. Palo. Yo digo nomás el periodismo, le digo a la audiencia. COVID positivo todo el plantel, yo no sé. Le estoy tirando en bandeja, será. A Confederação Africana de Futebol anunciou no último domingo que São Tomé e Príncipe está desclassificado da próxima Copa Africana. ¿Por qué? Motivo. Dale. No sé. ¿De Leal se trata? A la puta. Qué difíciles son, será. ¿Qué es lo que vos mirás, Gustavito?
A Confederação Africana de Futebol anunciou no último domingo que São Tomé y Príncipe está desclassificado da próxima... ¿Por qué? Luis Leal tiene que ver con Leal. Rompió el protocolo ahorita, Gustavito. Ronald de la tribu nos envió. ¿Por qué? ¿Qué hizo Leal ya otra vez? A ver. No, es otra vez. No vayan a echarle Y el no juego de sé. ellos. Vos de Nicaniza sos re como jugador. Y lo único que puedo pensar no es vayas, algo... que no te dejen arrastrar los dos. Gustavito dice que rompió el protocolo, ¿verdad, Gustavito? ¿O qué dijiste? Algo de Rompió el disciplina. protocolo, dice. Sí. Mauri dice falsa nacionalidad. ¿Qué, Luis Paredes? ¿No se vacunó? ¿Po? Palo. Y algo así debería ser. Porque... Palo. A la puta. Le estoy dando en bandeja. ¿Vos viste concentrado? Y sí, y me ¿Vos? imagino que. Ahora quiero entender. Puede Bueno, ser por el listo, tema listo, de- listo. A Confederação Africana de Futebol anunciou no último domingo que São Tomé y Príncipe está desclassificado da próxima Copa Africana. ¿Por qué? Motivo. Dia 24 de março, em jogo válido pela fase preliminar da competição contra Ilhas Maurício, o país colocou em campo um jogador testado positivo para a Covid-19. E esse jogador foi o atacante Luiz Leal, autor do gol que garantiu a vitória por 1-0 e a classificação são-tomense para a fase de grupos da CAN. A denúncia sobre a irregularidade partiu dos dirigentes das Ilhas Maurício, que logo após a derrota encaminharam a questão para a Confederação Africana. Além da desclassificação, São Tomé e Príncipe também terá que pagar uma multa de $10 mil. Já Luiz Leal, que atualmente é jogador do Guabirá, da Bolívia, aparentemente não sofrerá punição. Ilhas Maurício, por sua vez, ficam com a vaga no grupo A da CAN e terão pela frente Nigéria, Serra Leoa e Guiné-Bissau. Vamos a hablar con Luis Leal. ¿Qué pasó con Luis Leal? Acá dice que jugó el cuadro positivo, ¿vio? Sí. ¿Cómo va Luis Leal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis Leal, ¿qué pasó contigo en la Copa Africana? Contanos. El problema fue que yo no conseguí hacer un test de PCR que es organizado por la Federación de África para poder realizar el partido. Como se juega las Sudamericanas y a Libertadores, siempre se hace un test de PCR 2 días antes del partido. Y el problema fue que yo tenía partido acá en Bolivia en mi club, y entonces salí al día siguiente y llegué a las Ilhas Mauricio justamente en el día del partido. Entonces con ese test de PCR conseguí viajar, y también el comisario del partido, delegado del juego, no metió ninguna entrave para poder no participar en el juego. Automáticamente, si él autoriza que el jugador pueda jugar y el partido se inicia, creo que ya no es un problema del jugador, ¿entendés? Fue más o menos eso que acontece. ¿Y qué pasó? ¿Hiciste el gol? ¿Ganaron 1-0? Y justamente ese partido llegué de mañana y a la tarde a las 3 jugamos, metí el gol y ganamos el partido 1-0. Y entonces fue ahí cuando ellos empezaron a protestar y todo, y igualmente se realizó el segundo partido, pero ahí ya hice un test PCR juntamente con mi selección, y jugué normal y acabamos por empatar 3-3 y cualificamos a la próxima fase. Pero ese tema no era un problema mío, porque cada partido de fútbol hay un delegado de juego donde autoriza o no autoriza, ¿entendés? Sí, entendemos. Si él decía a mi selección que no estaba disponible para el partido, de entrada ni siquiera me cambiaba, no avisó nada, el partido se realizó, y entonces yo nomás tengo que entrar y hacer mi trabajo. Fue lo que pasó. Luis, ¿vos jugaste con positivo ese partido, el 1-0? No, jugué normal, porque si yo tenía positivo, ni siquiera podía viajar desde Bolivia a pasar por un montón de países hasta llegar a Ilhas Maurício. Mi test salió negativo, entonces con ese test negativo fue con ese test que también jugué el partido. Quiere decir que un informe dice, por eso consultamos contigo, Luis, escuchaste informe de la televisión, a ver qué decís vos referente a esto. Importante tu descargo, lo que vos estás diciendo. Vamos a escuchar. A Confederação Africana de Futebol anunciou no último domingo que São Tomé e Príncipe está desclassificado da próxima Copa Africana. O motivo? No último dia 24 de março, em jogo válido pela fase preliminar da competição contra Ilhas Maurício, o país colocou em campo
um jogador testado positivo para a Covid-19. E esse jogador foi o atacante Luiz Leal, autor do gol que garantiu a vitória por 1-0 e a classificação são-tomense para a fase de grupos da CAN. A denúncia sobre a irregularidade partiu dos dirigentes das Ilhas Maurício, que logo após a derrota encaminharam a questão para a Confederação Africana. Além da desclassificação, São Tomé e Príncipe também terá que pagar uma multa de $10 mil. Já Luiz Leal, que atualmente é jogador do Guabirá, da Bolívia, aparentemente não sofrerá punição. Ilhas Maurício, por sua vez, ficam com a vaga no grupo A da CAN e terão pela frente Nigéria, Serra Leoa e Guiné-Bissau. ¿Escuchaste, Luis? Sí, ahí escuché. Pero esa fue la primera versión que también salió en Portugal igual, ¿entendés? Que la gente piensa que yo jugué positivo, pero después cuando yo fui a buscar y a consultar, el único problema acá es porque yo no hice el test de PCR que tenía que hacer 2 días antes para poder competir, para poder participar en una competición. Pero no tiene nada que ver con un test positivo, porque si no, ni siquiera no propio país de Ilhas Maurício ni siquiera me iba a dejar entrar, ¿entendés? Porque era imposible. Sí, se entiende. Dicho... No tiene lógica yo viajar de Bolivia a Madrid a Dubái a Ilhas Maurício con test positivo. En ningún país del mundo y aceptar que eso acontezca, ¿entendés? Ahora, Luis, ¿le descalificaron a tu selección? ¿Le descalificaron? Todavía yo hablé con mi presidente de la federación y me decía que todavía no recibieron la notificación donde la selección está eliminada. Pero igual él decía que entre hoy y mañana, iba a apelar la situación, ¿entendés? Para que la selección consiga participar en la Copa de África, porque ese problema tenía que ser resuelto en el momento de la situación. El comisario del partido es el principal responsable de toda esa situación. No puede una selección ser culpable donde un comisario de partido no habla nada y después se va a su casa tranquilo y la selección te es culpada y todo más, ¿entendés? Sí, entendemos. Bueno, una pregunta más, Luis Leal. Gracias por atendernos, Luis. Sí. Sí, Luis, entonces para entender, la confusión pasa por lo siguiente. Vos utilizaste el PCR que te hiciste para jugar Sudamericana con Guavirá y la confusión pasa porque no te hiciste en África y aún así el delegado te habilitó para jugar. O sea, como decías, es responsabilidad del delegado que estaba a cargo del partido. Es así, ¿verdad? Sí. El mismo test que yo hice para jugar Sudamericana, conseguí también viajar con ese test para llegar al partido, porque para viajar en cualquier país siempre se habilita un test de PCR, es válido por 72 horas, ¿entendés? Pero para jugar una competición son 48 horas pre-partido. Entonces yo presenté ese test de viaje y igual no hubo problema, me aceptaron jugar y yo hice lo que tenía que hacer, era jugar nomás. Luis, aprovechando una última, ¿cómo estás en el Guavirá y hasta cuánto tiempo tenés contrato allí en Bolivia? Tengo contrato hasta noviembre y acá me siento bien, todo muy bien acá, estoy cariñado por la gente, pero jueves es el último partido del torneo de la primera fase y pues ahí próximo mes arranca, pero igual hay un par de situaciones que estamos analizando con mi representante. O sea, podrías cambiar de vuelta de país. Exactamente. Paraguay, sí, Paraguay no es una opción, Luis, hoy esta vez. ¿Paraguay podría ser o no? Todavía no recibí sondeos de Paraguay, pero si hay alguna posibilidad también podría ser posible. Muchísimas gracias como siempre, Luis, por este tiempo. Muchas gracias, Dios. Un abrazo. Luis Leal. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF o ingresa
a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex y Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebilla Casi, R.I. de Valle Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543 Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Ahí está comunicado, no hay nada, no hay. Sobre la alerta climática emitida por autoridades, Inter manifestó oficialmente a la Conmebol en la mañana de este martes su preocupación con relación con la realización, mejor dicho, del partido contra Independiente Medellín por la Sudamericana. Seguimos esperando orientaciones y en contacto con la Confederación Sudamericana de Fútbol, colocando el club a disposición para cualquier medida que necesite ser tomada. También están a la espera. A la espera. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de Leumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del Leumático. Farmacias Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres de todo terreno, diversión, relax, familiar y cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accesa a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes generas doble cupón. Entérate más en las redes sociales de Farmacias Catedral. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Bueno, ¿y Olimpia? ¿Colón? No viajó Richard Ortiz. No viajó Richard Ortiz y es William Candia el apuntado para ser el reemplazante. Así como están las cosas. Candia con Quintana, el doble 6 de Olimpia para mañana. Después una cosa con Richard y otra sin Richard, esa es la realidad. Sí. Va a perder fuerza. Es un mediocampo mucho más Penení sin Richard. Así esa es la realidad. Es débil, es Penení. Sin más Richard, calidad técnica pero sin fuerza. Justo necesitas las características de Richard para este partido. Si alguna chance tenía de ganar era con Richard. Sin Richard, no me quiero anticipar los hechos, pero ese medio campo va a sufrir bastante. Hasta con Richard. Ya con Richard, sí, porque te da le va a costar mucho. Y William, no sé, hay que ver. Tengo que verlo, pero otra característica. Sí, diferente. Y lo que es la velocidad del fútbol argentino también. Va a depender de qué Colón, qué tanta puntería llegue a tener. Bueno, y vamos a ir por el partido de hoy primero, niño. Sí. Tenemos que hablar con un colega uruguayo. Si nos puede atender otra vez el secretario de Peñarol, si que hay con relación a esto, pronóstico del tiempo, o si vos hablamos con meteorología, la misma meteorología uruguaya. Porque así es. Sí. El mismo que vos tenés, 100 kilómetros por hora, viento, huracanado terrible. Que hasta ahora todo pronóstico porque por ahora está relativamente normal el clima. 13 grados, llovizna y un viento de, nos decía el doctor Ariel Martínez, 20, sí, 25 pero lo que está kilómetros diciendo es que incluso recién mañana, dice el pronóstico del tiempo, se va a disipar y que los vientos más fuertes vendrán en las próximas horas. Sí. Eso es lo que dice el pronóstico del tiempo. Y futbolísticamente hay que ver cómo se desenvuelve el partido. Puede ser irregular, viento fuerte, la cancha. O decía también que en 2 horas después de la lluvia el drenaje le favorece el campo de juego de Peñarol y eso no es para crear ningún drama. Decía el secretario de Peñarol. Evaristo González, ¿verdad? Sí. Entonces, eso nos decía hoy en la charla que tuvimos. Si es cuestión de campo, no hay problema. El tema va a ser el viento, que puede ser para Lodo igual. El problema es si Peñarol juega con este viento o acá. Porque después decimos nosotros no jugamos con lluvia, el fútbol paraguayo cuando tiene vientos fuertes. Pero esto es un caso excepcional en Uruguay, de esta velocidad del viento, que puede alcanzar a 100 kilómetros. Hay que ver qué va a ocurrir a las 18:15. Momento en que el árbitro del partido... El árbitro es Sampaio, Wilton Sampaio. Debe por sí, y el de mañana es Roldán. Así las cosas.
Meteorología uruguaya están reunidos, mañana recién nos va a poder atender. No, pero ¿cómo mañana es el partido hoy? ¿Que Meteorología va a atender mañana en Uruguay? El partido hoy. No sirve mañana, hoy tiene que ser. Sí. Es minuto a minuto, a ver qué sucede, si llega o no la alerta. De lo que nos decía el doctor Martínez, es amarilla de momento, ni siquiera llega a naranja de momento, pero con el correr de la hora vamos a ver cómo se da allí en Montevideo. Más bien vi que fue en Punta del Este el tema. Punta del Este, sí, Canelones, Maldonado. Allí sí. Maldonado, Punta del Este está a 1 kilómetro, ahí al lado pegado. Bastante. Agua con espuma, viento bastante fuerte. Pero de allí a que eso llegue a Montevideo en las próximas horas es el punto. Pero dice que llega, pronóstico del tiempo dice que va a llegar. No queremos que se suspenda, no hablamos de eso. El tema es si hay anormalidad, irregularidad, ¿cómo va a jugar? O sea, a la naturaleza no le va a desafiar. Mi problema tiene Inter de Porto Alegre. Sí. Ellos no saben si van a jugar o no van a jugar ante Independiente Medellín. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Topí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo 22 vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas, o hacer tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. ¿Dónde? ¿Queda en Peñarol? Olimpia. Sí, hay una página bastante buena que siempre me gusta observar, y está lejos de Montevideo el foco del huracán. Este es el huracán, por decir así, el huracán subtropical o tropical que le llaman, y esta es la ciudad de Montevideo. Y eso tiene que llegar. Este es minuto a minuto ahora, habría que ver si después se va desplazando. Claro, lo que dijo el colega brasileño, que puede ser después del partido, incluso en Porto Alegre. Es ahora cruel. Es 28 kilómetros por hora a estas horas en Montevideo el viento. Bueno, es cruel, es muy cruel. El deseo de un paraguayo, otro paraguayo, de acuerdo a los resultados, y no hay, cada uno defiende su interés. Olimpia. Gonzalo Gabriel, ¿cómo te va, Gonzalo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arturo. El gusto de poder acompañarlos, de charlar con ustedes en esta jornada bastante inhóspita aquí en Montevideo, donde está el clima bastante difícil para lo que va a ser la hora del partido. ¿Vos crees que se juega o no se juega? ¿Hay antecedentes de este tipo así de estas tormentas? ¿Hace cuánto que venía anunciando meteorología Montevideo? Mirá, no es lo más común que se dé este tipo de clima como el que tenemos en la jornada de hoy. De hecho, se avisó ya en la jornada de ayer, había advertencias por todos lados de un ciclón extratropical, mucho viento, mucho frío, lluvias alternadas en la jornada de hoy. Pero bueno, a mí hace cuestión de 5 minutos, un alto dirigente de Peñarol me confirmaba que la Conmebol les había dado visto bueno que el partido en principio se iba a jugar. Salvo que en el correr de la tarde pase algo que cambie esta decisión. A mí la información que me dan es que el partido finalmente se va a jugar en la jornada de hoy. Pero bueno, sí es verdad que no es el mejor clima, sí es verdad que la jornada está bastante fresca aquí en Montevideo, que no es la mejor situación para que sea un partido de fútbol. Lo que sí les puedo aportar es que el estadio de Peñarol, es un estadio relativamente nuevo, el campeón del siglo, luce de la mejor manera, tiene un drenaje que es fabuloso, y que en cuanto a lo que es el campo de juego no va a afectar prácticamente nada. Aparte, tampoco han sido tan fuertes las lluvias como para que terminen afectando el campo de juego. Eso es algo que tenemos que destacarlo. Sí puede afectar quizá el viento, porque donde está ubicado el estadio de Peñarol, por el viento y el clima que estamos sufriendo en la jornada de hoy, podría llegar a afectar más incluso que lo que es la propia lluvia. Ahora, Gonzalo, ¿vos crees que el partido se juega, llueve ahora en Montevideo, el viento no es fuerte? ¿Y qué incidencia podría tener con un viento de mayor violencia, estamos hablando, en la cancha de Peñarol? Más fuerte. A esta hora, lo que podíamos observar por la gente de meteorología aquí en Uruguay, el clima permitiría que se juegue. A mí la información que me dan es que el partido se va a jugar, y yo creo que se va a terminar jugando sin inconvenientes, más allá del viento. Los vientos más fuertes se estaban dando sobre la Rambla y también en los departamentos de Maldonado y de Rocha, pero no afectarían aquí quizá tanto en Montevideo, más allá de que hay un frío y un viento bastante fuerte para lo que estamos acostumbrados. Nos decían que, por ejemplo, los vientos más fuertes en Montevideo se estaban dando sobre la Rambla y eran de aproximadamente unos 90 kilómetros por hora, pero estamos hablando de una zona quizás no tan cercana a lo que es el estadio de Peñarol. Vamos a ver
sobre la hora del partido, pero repito, a mí la información que me dan es que el partido se va a jugar esta noche. Bueno, ¿y el equipo de Peñarol ya está confirmado, Gonzalo Gabriel? No, confirmado no está, sí hay información porque, por ejemplo, Pachi Carrizo quedó descartado por un cuadro viral, no va a ser de la orden en el partido de hoy. En principio se espera que Máximo Alonso, el juvenil que muchos hinchas de Peñarol venían pidiendo, un puntero rápido, muy joven, aparecería como punta por la izquierda, seguramente por la derecha lo haga Quintana. No va a tener grandes variantes, hay que ver si termina jugando Gargano, y en el doble 5 junto a Rodrigo Sarabia, es un joven chico que lo viene haciendo de titular, que tiene mucho despliegue físico, mucha marca. El otro día en el campeonato uruguayo lo hizo junto a Musto porque se cuidó a Gargano, pero seguramente hoy sea Gargano el titular en ese doble 5. Y después la otra duda que se maneja, porque Elizalde, el zaguero Edgar Elizalde, va a estar a la orden para el partido de hoy, está recuperado, si va a ser titular o si finalmente se mantiene en el banco de suplentes. ¿Qué incidencia tuvo Federico Carrizo, el Pachi Carrizo en Peñarol desde que llegó? ¿Fue influyente? ¿Fue un complemento? ¿Se esperaba más o no? Mirá, ni bien llegó, fue una de las cartas más importantes. Los primeros partidos llamó la atención con su fútbol del argentino. Sin embargo, el equipo viene jugando muy mal, ha tenido, digamos, alternancias. Quizá les podría decir que Carrizo ha sido de los pocos rescatables dentro de este plantel de Peñarol, que lo viene haciendo de muy mala manera, que no viene teniendo un buen campeonato, tanto a nivel local, más allá de que el fin de semana ganó y quedó a 3 puntos del líder, pero le ganó por 1-0 con gol de penal a un equipo que hace 10 partidos que no gana. Por eso sigue siendo muy criticado el equipo de Mauricio Larriera, que, como les dije, se puso en la pelea en la apertura, sigue muy lejos y complicado a nivel de Copa, pero en cuanto a lo futbolístico sigue siendo muy criticado, sigue siendo muy malo el nivel que está mostrando el equipo de Larriera. Quiere decir que si Larriera, o suponte, no digo que sea una expresión de deseo, si es que llegase a ocurrir y Peñarol pierde, ¿lo destituyen a Larriera, de técnico de Uruguay, de Peñarol? No, yo creo que no en ese sentido, porque se ha dado una especie de feeling especial. Larriera llegó muy resistido por la gente de Peñarol, porque recuerden que Mauricio Larriera fue el ayudante técnico de Gerardo Peluso, de hecho dirigió el Nacional, Gerardo Peluso en Nacional, y él era el ayudante técnico. Entonces muchos hinchas de Peñarol no querían que llegara Larriera. Sin embargo, cuando llegó, con su forma educada a la hora de hablar, con su estilo futbolístico que logró impregnar en un Peñarol que quizá tenía un estilo muy diferente al que trajo Larriera, y bueno, el campeonato pasado logró el título, se puso al hincha de Peñarol en el bolsillo, y quizá hoy la crítica pasa más hacia los dirigentes que no han logrado, digamos, recomponer el plantel que se fue. Después de que Peñarol fue campeón, perdió a toda la saga, se fue Formiliano, se fue Gary Cajelmacher, se le fueron los laterales, se le fue Agustín Canovio, se le fue Facundo Torres, se ha desmantelado prácticamente. El único jugador que le va quedando es Gargano como capitán, y el goleador Álvarez Martínez, que ha caído en un pozo que viene convirtiendo un solo gol desde noviembre. O sea, realmente es muy malo el momento que pasa el goleador, pero quizá tiene mucho que ver, y seguramente lo tenga, con la poca generación de fútbol que está teniendo este equipo de Peñarol, ¿no? ¿Gargano es el líder en el equipo? Sí, Gargano es el capitán del equipo, y hoy te diría que Peñarol es Gargano dependiente. O sea, en la generación de fútbol, no solo en la marca y en lo que es la veteranía que puede poner el capitán del equipo, sino que también es el principal generando fútbol. Entonces, en este momento es muy difícil que Peñarol tenga un buen partido cuando no juega Gargano. De hecho, el fin de semana ganó 1-0, pero Gargano no estuvo en el equipo, y bueno, y se le complicó bastante a Peñarol. ¿Qué tipo de importancia le dan en la configuración de Cerro ustedes como colegas al partido que Moreno Martins, el artillero boliviano, últimamente en Brasil, ahora incorporado a Cerro, está anunciado y juega en Cerro? ¿Le dan la trascendencia de lo que es su recorrido del boliviano Moreno Martins, Gonzalo? Sí, sin duda, es un goleador bárbaro. De hecho es el último goleador de la eliminatoria, y ahí marca, creo, la clara diferencia, más allá de que en la previa del arranque de esta Copa Libertadores hablábamos de grupos muy parejos, de grupos donde bueno, Peñarol y Nacional iban a tener difícil tarea, porque era una situación donde uno no se animaba por lo menos a aventurar quiénes iban a ser los equipos que iban a pasar. Sin embargo, uno ve las contrataciones que puede hacer Cerro Porteño, las contrataciones que puede hacer Olimpia, y bueno, creo que el fútbol uruguayo por eso hace tanto tiempo que no consigue victorias internacionalmente. Victorias me refiero a títulos,
porque, claro, está en la dificultad económica, ¿no? La diferencia económica no solamente con el fútbol brasileño y argentino, sino también, en este caso, con los equipos grandes del fútbol paraguayo. Lo último, Gonzalo, ¿qué opinión te merece Cerro? ¿Seguiste, viste, estás informado de lo de Cerro? Bueno, he visto algunos de los partidos, obviamente, que han jugado frente a los equipos uruguayos por Copa. Sigo un poco cómo está la tabla de posiciones también en el fútbol guaraní, pero no he visto tantos partidos como quizá para analizarlo. Es un equipo que me parece que tiene mucho más para dar. En los pocos partidos que le he visto, se han dado partidos o encuentros quizá muy parejos, donde ha sido superior, por ejemplo a Peñarol, ha sido superior y ha ganado bien, pero me parece que por el potencial que tiene debería ser inclusive más. Ya les digo, este Peñarol viene jugando de muy mala manera y sin embargo, tanto con Cerro Porteño como con Olimpia, incluso pudo hasta haber rescatado algún punto. Años que Peñarol no pasa a fase, las etapas a fase de grupo, ¿no, Gonzalo, en las estadísticas? Sí, en Copa Libertadores se le viene complicando bastante. Bueno, tuvo una muy buena gestión en Copa Sudamericana el año pasado, donde el hincha de Peñarol se terminó ilusionando, donde tenía el goleador como Álvarez Martínez, con la presencia de Canovio, de Facundo Torres, hoy jugadores que están ya apostados a la selección mayor de Uruguay, pero bueno, que en este momento, repito, no está logrando sustituirlos de la mejor manera y por eso se encuentra, digamos que en aprietos. Pero estamos hablando que no prosperó futbolísticamente para pasar de ronda últimamente, ¿no? En Copa Libertadores. No, sin duda. Bueno, de hecho la última gran Copa Libertadores que hizo Peñarol, que llega a la final, les recuerdan, contra Santos, fue allá por el año 2011, o sea, hace muchísimos años, ya pasó mucho tiempo. Bueno, tu hermano jugó aquí, tu hermano. Sí, estuvo 2 años en Paraguay. Jugó en Atirá, en un año bastante especial, porque era el primer año de Atirá y en la intermedia, y al año siguiente fue a jugar a Capiatá, pero bueno, el campeonato por la pandemia no se terminó jugando, terminó quedándose 9 meses en Paraguay, pero no pudo disputar el torneo. ¿Y dónde está él ahora, Gonzalo, tu hermano? Él está en Rentistas, acá en Uruguay, en primera división de Uruguay. ¿Y qué tiene? Dice, tiene un amigo ahora en 2 de mayo, juega, dice. ¿Qué es esto, Exacto, sí, Diego Patrón es un uruguayo que jugó aquí en varios equipos del fútbol uruguayo, subió el año pasado con Miramar Misiones, había tenido la presencia también en equipos que quizá hoy no están en primera división, como el Tanque Siley, pero que tuvo la posibilidad de jugar por varios equipos y hoy está ahí en 2 de mayo. La verdad que pasando un mal momento en cuanto a lo futbolístico, porque el equipo no se recupera, pero bueno, disfrutando de su primera experiencia en el exterior también. ¿Y dónde está Germán ahora, tu hermano? Germán en Rentistas, es el equipo de aquí de primera división que está jugando fue un equipo que el año pasado jugó Copa Libertadores inclusive. Ah, muy bien. Y bueno, hacer llegar un saludo a tu hermano Germán entonces, Gonzalo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Arturo, lo haremos llegar y bueno, estaremos pendientes de lo que pase esta noche, que será, esperemos, un gran partido. Sí, señor, gracias, Gonzalo Gabriel, muy amable. Fuerte abrazo para todos, a la orden. Gracias, Gonzalo Gabriel, ¿su hermano jugó? Sí, Germán Gabriel, su hermano lateral izquierdo. Sí, señor. Muchísimas gracias a la producción externa. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, Arturo, saludos para todos. No. ¿Cómo dice? Saludos para todos. ¿El qué? No entiendo lo que dice. No, porque ya no digo saludos a la mesa, dice, y porque llamó el oyente y corrigió hace rato, para que sepa que estoy al aire ya. Ah, ¿tu señora? Sí. Está bien eso, hay que darle informe todos los días. Yo te puedo dar una clase después. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatus a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Niño, te voy a pedir un favor. No vaya a ser más. Invita para el título. No vaya a ser más. ¿Pro o contra? Pero... No, sigamos ya el porcentaje de la Copa. ¿Cuántos partidos hay?
Y hoy tenemos 3 de paraguayos. Entre Sudamericana y Libertadores. ¿Ya le escuchaste a Luis Cáceres? Ayer hablamos con él. ¿Cuándo hablaste vos con él? Y ayer en el extra. En el extra. Sí. Hablamos con Luis Cáceres. Sí. Porque es válida la entrevista hasta ahora. Hoy definía la lo que adicional. esperamos eso, 12 guaireñas, que cambie para el sábado. Porque al principio el viernes Sí, está marcado. 12 en principio ya aceptó, pero la divisional y la televisión tienen Bueno, que remontar. Claro. estamos con Genón Espinola. Genón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias una vez más por tu tiempo. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Bueno, receta de nuestro orgullo. El día de la independencia, Pilsen presentó receta de nuestro orgullo. Chipa María Ana, empanada de carne de areco, sopa paraguaya ña Virginia, bori tiatecha, bellú 4 quesos, ñaustaquia, en París. Espectacular, Arturo. Creo que en un horario del mediodía almuerzo viene bien eso que acabaste de citar, ¿no? Ya, si me permitís, te quiero contar un poquitito por esta gran semana, por esto gran día que pasó el Día de la Independencia. Pilsen presentó, como vos bien dijiste, receta de nuestro orgullo. Sabemos que hay algo que al paraguayo le enorgullece, es su comida. Entonces quisimos llevar lo mejor de nuestra gastronomía a París, que es una ciudad súper importante, la capital gastronómica del mundo. Te cuento que pudimos llevar esta comida que vos mencionaste: chipa María Ana, empanadas de areco, sopa paraguaya, ña Virginia, bori tiatecha, y bueno, el tan clásico en Bellú 4 quesos, ñaustaquia, ¿verdad? Y bueno, 200 personas pudieron disfrutar allá en París esta comida. ¿Qué te parece, Arturo, eso? Fantástico, fantástico. En Pasión Guaraní, en el corazón de la capital francesa. Así mismo, el restaurante Pasión Guaraní, que está ubicado en el corazón de la capital francesa, fue el que nos cumplió ese rol diplomático de hacer todas estas recetas que fueron probadas por chefs de allá, por paraguayos que hace mucho no comían una empanada de areco o una sopa paraguaya. Imagínate, Arturo, que esto me pasó a mí. Yo viví 2 años fuera de Paraguay, estuve por Colombia, y lo que más extrañé fue la comida, sin mentir. Entonces me siento como identificado. Y nada, en nuestras redes sociales, en Pilsen PI, pueden escuchar un poco los testimonios de estas personas que probaron, ¿verdad? Todo lo que significa nuestra comida para hacerla fácil: la chipa americana, la empanada, carne de areco, sopa paraguaya, ña Virginia, bori, tiatecha y bellú 4 quesos, doña Eustaquia. Así mismo. Arturo, ¿cuál de estos 5 platos te gusta a vos? Si me podés decir, ¿cuál de estos 5 te gusta? Y todos me gusta la comida nuestra. No quisiera ser injusto con el bori, por ejemplo, es riquísimo. ¿A vos también te gusta bori? Me gusta. Yo soy un poco fan de la empanada de areco también. Siempre viví al lado, entonces me gusta bastante. Pero como vos bien decís, nuestra gastronomía es impresionante. Estamos orgullosos de poder haber llevado esto a París, y esto fue todo con una Pilsen en mano, Arturo. Todo lo que estaban comiendo y disfrutando de estos platos, estaban tomando una Pilsen que hace mucho no lo podían hacer. Y bueno, habrán disfrutado muchísimo con Pilsen. Jairo, muchísimas gracias por todo y congratulaciones. Esto fue un éxito. Gracias, Jairo, muy amable. A vos por el tiempo y por la buena onda. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por el espacio. Pilsen presentó recetas. Nuestro orgullo. Bori, sopo apua. Bori, jacaracu. Bori rico. Riquísimo. Estoy en lo cierto. Sí. Bori. ¿Cuál es la clave para que no se vuelva así? A veces es como que pasteloso el bori. ¿No te gusta así? Pero a veces ya no es como que tiene se que ser bien el caldito y después ya se vuelve. Al final se queda como polenta otra vez. Y haces primero tenés que hacer la bolita de harina de maíz. Eso le pones un poquito de manteca. No tiene que ser grande, no, así chiquitito nomás. Así nomás. Sí. Hay gente que no le pone, hay gente que le pone pollo, hay gente que no le pone pollo. Pero con pollo más rico. A mí me gusta con pollo, exacto. El pollo que eso es fundamental. Leche. Crema. Crema leche. Poquito, pero poquito. La gran puta de yema, o sea, qué tipo de pasteloso a veces, qué pegajoso, qué burro rembón. El pollo tiene que ser así, y la patita nomás. Sí. La alita. La alita. Perdón. Te aplica como niño. Viene acá el borí. Sí. ¿Vos me estás viendo? Sí. Borí. La patita no tiene que ser más de 4 alitas nomás. Chiquitito. No le vayas a meter mucho pollo. O si no va a ser un caldo de pollo. Claro. Explícale para que entienda bien. Y ¿vos sos chef? No, ni idea. ¿Vos? No. Con este cuatro alitas nomás se le pone. Así.
O muslito, chiquitito, el muslito chiquitito. Eso, La caderita tengo que le razón, llaman. ¿verdad? ¿Qué más se pone al borí? Zanahoria, hay gente que le pone papa. Yo no pongo papa, pero sí. Un poquito de queso, sí. Pero la clave está en el... ¿Algo de vinito? Nada. No, vinito Nada de no. eso. Como vinito. Se va el después ya. Ah, Para el después, sí. ¿Vos te Acompañado imaginas que- mandioca y... vos que te vinito imaginas se para le- nada borí. Orgía de gato, Ya. Bori bori, bori bori, soboapua. Bori bori, bori bori. Desde México, Guadalajara, ¿no? Saludos a Acapulco. Ese no se llama... Yaca. Yaca, ¿verdad? No, y el otro es el audio de la novia que le llama y le dice, ¿dónde estás? ¿Y después dónde Y está? estoy en la Fórmula 1, en la carrera, le dice. ¿Cómo? Ese es orgía de gato. ¿Cómo en la carrera? ¿Cómo Fórmula 1? Sí, acá estamos los muchachos, le dice, y mandame una prueba, mandame la... Y después hace la réplica Y del... esto le causa gracia. ¿No viste algo más? Y qué meloso, qué pasteloso, qué fuego no soy yo. qué pasteloso. Ladrido de sapo. Después el novio como no convenció el Jung, ¿verdad? Envía esto. Hija de la gran puta. Y le causa gracia, ¿a vos te causa gracia? No. A mí tampoco. ¿Y cómo nos parecemos en esto? Sí. ¿Qué es lo que le causa gracia? No Eso sé. parece orgía de gatos. No sé qué le parece. Orgía de gatos. Esto es orgía de gatos. Oye, ¿sabes lo que es orgía de gatos? No. Le hace daño a ella. Ah. Tiene el pichulín del gato. ¿Vos sabés la historia? Sí, porque se... ¿Te acordás que sí, hablamos sí, el pichulín del gato? Tiene una... Como espinita, algo así, espinita, y decía. ella llora. Qué pasteloso, Gustavito, o sea, pero qué tipo más. Qué pasteloso. Bueno, listo. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994 493 456 y 021 211 099. Te esperamos en Avenida Civillala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco, más respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Mira el pichulín del gato. Mandó Gerardo, mira lo que es el pichulín del gato. Y acá está tipo espina, tiene, ¿verdad? Sí. Una espina. Y por eso él llora, güey. Ah. Y es terrible, ¿sí? ¿A vos nunca te agarró eso? No, el tupica. No. Eso, Mar, ¿cómo te va, Malte? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Malte, contanos, Colón de Santa Fe, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué hora? ¿Ya almorzaron? ¿Cómo? Sí, acabo de terminar el almuerzo, Arturo. Estamos en Santa Fe de la noche. El equipo entrena hoy a las 3 de la tarde. Y bueno, y después vuelve para cenar y descansar después de la mañana. Qué pena lo de Richard Ortiz, ¿verdad? Sí, claro. La verdad que es una gran pena que haya resentido la lesión a tan poco del partido, una pena muy grande para nosotros, pero bueno, ya estas son cosas que pasan y bueno, ya ahora, como te digo, hay que pensar en lo antes posible, estar listo para el partido y por sobre todo sacar el resultado que necesitamos. Nosotros venimos
buscar un resultado que necesitamos y todos los pensamientos están en llevar a cabo los 3 puntos para posicionarnos bien en el grupo. Bueno, ¿y los hinchas de Olimpia en Santa Fe? Están llegando, ahí me llegan los reportes. Nosotros vamos a estar alrededor de 1.200 por ahí, según tengo la información, Arturo. Y están empezando a llegar ahora, mucho frío acá, y para mañana se espera una temperatura bajísima a lo largo del partido. Así que también está ese factor, la gente que está saliendo y que todavía tiene tiempo, que vengan abrigados porque va a ser bastante frío. ¿Qué actividad tiene Olimpia esta tarde, Malte, decías? Y tiene a las 3:30 de la tarde entrenamiento, y bueno, después ya vuelta a las 3, descanso, cena y prepararse ya para mañana todo el día concentración acá en el hotel nomás, tranquilo para esperar los días del partido. ¿Tú? ¿A cuánto está en el estadio, Malte? A 10 minutos, tú. Ahí se quita. Y bueno, Malte, lo mejor para Olimpia, para hacerlo. Víctor Villalba, Malte Melgarejo, gerente de Olimpia, y para Guaireña. También para General Caballero juegan afuera, pero ya está eliminado General Caballero. Malte, yendo a lo del fin y Libertad, que también juega, todos los paraguayos. Exactamente. Malte, yendo a lo del fin de semana, sobre la venta de entradas para el Clásico, ¿cuándo estarían a disposición las entradas para el público? Y mañana yo creo que te vamos a poner a disposición primero para los socios y desde el viernes para todo el público. Eso más o menos es la verdad que tenemos. ¿Las entradas que corresponden a Cerro, que son en este caso la mitad, se van a vender en el Club Cerro Porteño o cuál es el formato que tienen pensado? No, vamos a liberar a través de Tiquetera, porque la realidad es que es muchísima cantidad de entradas, ¿verdad? En el caso que sean limitadas o poca cantidad, hacemos lo de enviar al Club Cerro Porteño, pero en este caso no medita porque la realidad es que son demasiadas entradas y entonces vamos a liberar en toda la red de Tiquetera. O sea, como era antes, que en las redes de esa empresa uno conseguía, siendo hincha de Olimpia, Cerro, todos los sectores, como era antes. Sí, así, igual vamos a terminar con Cerro si es que ellos quieren reservar algún cupo de entrada para sus socios y demás, no hay ningún problema. Vamos a hablar con ellos hoy probablemente y no hay ningún problema si es que ellos quieren hacer esa mecánica, también lo vamos a hacer, no pasa nada. ¿Y los precios ya están confirmados? ¿Tenés en mente? Todavía no está confirmado, pero esta tarde vamos a definir. Claro, ya hicimos la propuesta nosotros, falta que decidamos nomás y mañana publicamos todo. A confirmar, Malte, si sos tan amable, vamos a respetar lo que estás diciendo. ¿No podés decir a confirmar lo que serían los precios de la entrada para el domingo? No, te pido que me den tiempo esta mañana, Arturo, por favor. Bueno. Gracias por este tiempo, Malte. Saludos a los muchachos, muy amable. Un abrazo, Arturo, y a toda la mesa de la audiencia. Gracias. Libertad sale esta tarde, lo mejor para Libertad, General Caballero, Guaireña, Olimpia, Cerro, así es. Todo el equipo para todos afuera, los 5. Vamos a ir con el porcentaje en algún momento. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que te permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Seguinos en redes sociales como AsismedPY o llamanos al 288-7000 Asismed toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, experimenta. Ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Barta, la mejor batería de Europa a todo alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarás en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Seguimos en el mes de mamá, 3.550 millones en premios con CNT, una Jeep Grand Cherokee 100 millones, más una Suzuki Swift, 2.200 millones más una Hilux, y salen sí o sí 100 premios en efectivo y 2 Suzuki Swift 0 kilómetro. Pedí CNT Che por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981.
Proba École. El adhesivo perfecto para calzados deportivos es muy fácil de usar y seca en un minuto. École Oico y te pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. No, lo que decimos, niños, enseguida estamos con el porcentaje. Usted ha visto que 50 para Olimpia, 50 para Cerro. Así es. En el Defensores. Lo que falta es la entrada. Que mañana van a comunicar los precios. No así en Copa. En Copa ya Cerro puso a la venta y ahí Olimpia va a tener 1.800 lugares. Que estuvo, la misma cantidad. Exactamente. Y ahí sí va a ser necesario que seguramente manden las entradas a Olimpia para vender solamente a esa gente. Ahora decía Malte que como son muchísimas entradas, a través de la red de venta de Etiquetea se va a poner todo a disposición. Vamos otra vez a la presentación. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Partido Peñarol, Cerro y 9 de octubre Guaireña. 9 de octubre local. La cruda realidad de los hechos. En general ya no hace falta. No hace falta no es populismo. Porque una vez le trató pues, de Gustavito populista, de Nicariza, me pareció una insolencia de Gustavito. Cierto, me olvido de eso, Gustavito. Claro que te lo olvido. No, un tipo como vos. Y lo mejor que puede estar es pedirle disculpas. Eso no se hace. Al reclamar le va a venir. Fuimos a tomar café allá enfrente y me pido disculpas. Está bien, está bien, Denis, está bien. Vamos con. Qué romántico. ¿Qué? Fueron a tomar café enfrente y me pidió disculpas. Ay, no podemos, Gustavito. ¿Qué te pasa? Ahí con un café resolvimos nuestro problema. Porque soy celoso. Celoso. No, ¿qué celoso? No es lo que insinuó. Tomaron de la mano. Su mente de este chico fue así. Y no podemos tomar café. No pueden tomar. Cierto. Tienes razón. Qué Nicaniza lo que te dices. ¿Qué llegamos? Nunca una cerveza. Y Gustavito le dijo, me recomando. ¿Te disculpo? Le digo, sí, ¿verdad? Así fue. No, pero fue rápida la disculpa o. No. Estuvimos ahí como 20 minutos por ahí, ¿verdad, Gustavito? No, tan rápida tampoco fue. No, 20 minutos. La puta, bueno, vámonos. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Niño Jorge, Peñarol, Cerro. $50-50. Empate. Víctor Villalobos. 50-50. Flan, es un flan. Es un buen punto para hacerlo. Sí, pero es un flan. Denis Caniza, ¿se derrite flan? ¿Vos sabés qué es flan? Se derrite todo, ¿no? Flan. Tiene vos, Denis Caniza. 50-50. Ah, la puta la misma, el recomendí vos, Pancho. 60-40. Peñarol le gana a Cerro. Y claro, acá no tomen a mal, ¿no? Es que Pancho dice... que yo quiero, claro. Y ni claro. Que Peñarol le va a ganar a Cerro. ¿A cuánto va a ascender Peñarol? A 6 puntos. ¿Y Cerro? Y Cerro quedarían 7. ¿A quién le favorece que gane Peñarol a Cerro? Y a Olimpia y a Colón. Bueno, porque el que gane allí quedaría como puntero del ahora grupo. Vamos a hacer que Colón le gane mañana a Olimpia y hoy Peñarol le gana a Cerro. ¿Qué implicancia puede tener el partido final? Allí Colón va a ir a 10 y Peñarol va a ir a 7, ¿verdad? Peñarol a 6. A 6 ahí perdón. Quedarían 10 Colón, 7 Cerro, Olimpia, Peñarol 6. 6 y Olimpia 5. No, yo digo en la combinación de resultados. Y en la última fecha Cerro y Olimpia había muerte. Terrible, a muerte. Y digo incluso para la Sudamericana, si es que no avanzan. Y sí, porque si gana Peñarol hoy, se metería en la discusión y Olimpia y Cerro te hace una que... entrevista. ¿Cómo te miran los hinchas de Cerro por lo que dijiste que vos crees que Peñarol le va a ganar a Cerro? Te odian, mira. No, pero no es un... No, déjame preguntarte. Vos viste que te toca mucho el sentimiento.
Así es. Por ejemplo, para Niño empate, para Víctor empate, para Dani Caniza empate. Vos decís... Un gol, pero hay un gol de diferencia, hermano, chiquitito. ¿Qué quiere decir eso? Y no hay Que un partido muy parejo. No, a mí no me vengan con la terapia. Vos Sí, dijiste quiere, no, sí, ya te Sí, a ver, pero tenés que argumentar. Te voy a argumentar. Todos los locales, hasta aquí han ganado los locales menos Olimpia. El único que no ganó de local. Y siguiendo esa lógica, si vamos por la lógica. O sea, Olimpia Cerro no ganó. Claro, yo entiendo, pero nos sirve como consuelo decir, va mejor un gol. pero Si vamos yo me baso en con los esa... cruces internacionales, sacando porque no sabemos después qué va a pasar con Cerro Olimpia. Pero con los cruces internacionales siempre Colón mandó ganó de local, Peñarol ganó de local, Eso es verdad. Cerro ganó de local, el único que no ganó de local fue Olimpia. O sea, Pero esto es una magnífica chance para que los dos saquen puntos afuera. ¿En qué se Para que se beneficia acomoden bien, si tanto hoy, Cerro como también Olimpia. disculpame niño Peñarol, está el doctor Sosa Jovellano? ¿Cómo te va, doctor? Muy bien, muy buenas tardes, Arturo. Saludos a vos y a todo tu staff deportivo y a la audiencia. Gracias, doctor Sosa Jovellano, presidente de la divisional. El partido que quedaría para el sábado, el partido entre 12 de Guaireña. No sé qué definieron ellos, porque el sábado solo se puede jugar en los jardines del Quelito a las 10 de la mañana. Y eso le hemos trasladado a Guaireña porque la televisión no puede manejar otro horario con 3 partidos en el mismo día. Quiere decir que si se ponen de acuerdo, ¿jugarían cuándo 12 de octubre Guaireña, doctor Sosa Jovellano? Jugarían eventualmente en caso que acepten los dos clubes, ¿verdad? Guaireña y 12 de octubre en los jardines del Quelito a las 10 de la mañana. Y yo creo que va por ahí, por el retorno que tiene bastante pesado Guaireña, después de Ecuador. Sí, pero 12 de octubre es local. No, pero se ponen de acuerdo entre ellos. Si Guaireña le plantea 12... Si se ponen de acuerdo, Arturo, se juega a esa hora. Doctor, ¿y por qué no en Itagua? Porque tengo entendido que el estadio de 12 está inhabilitado solo para horario nocturno. ¿Por qué no podría ser en Itagua el sábado a la mañana en ese caso? Porque me parece que todo el sistema de televisión, etcétera, para el VAR va a estar ubicado en los jardines del Quelito. Que claro, a la tarde creo que tienen otro partido. Ahí está la explicación, porque a la tarde hay otro partido, así el VAR se queda funcionando, o sea, trabajando desde la mañana hasta la tarde. Claro, se ponen de acuerdo, como dijo Luis Cáceres, le plantea al doctor Monge del 12 y se ponen de acuerdo, siendo local el 12, para jugar en River el sábado a la mañana a las 10, doctor Sosa Jovellano. Así mismo, si se ponen de acuerdo. Si se ponen de acuerdo. Clásico, ¿qué hay para informar del clásico, doctor? Bueno, hemos mantenido con el presidente Robert Harrison y el comisario principal Luis Aquino, que es el nuevo responsable de eventos deportivos de la Policía Nacional. Hemos mantenido una reunión y ellos se han comprometido a tener 1.800 efectivos policiales para el día del clásico, hacer 3 círculos antes del estadio de contención y de revisión de la gente que llega al estadio, y además no se va a permitir la entrada de barras bravas con bombos, banderas alusivas, etcétera, etcétera. Y la entrada libre tanto del local como del visitante, y como ustedes saben en el Defensores las entradas son 50 y 50%. Doctor, esta prohibición de ingreso a barras con los bombos, las banderas, es para ambas parcialidades, ¿verdad? Para ambas parcialidades, exactamente. Otro detalle, doctor, tenerlos adentro es mejor siempre a los hinchas. ¿A qué hora se habilitan o se habilita el ingreso de los hinchas? Puedo decir que las barras no pueden ir, ¿verdad? Con bombo y demás cosas, ¿verdad? Pero se pueden agrupar, pueden entrar. ¿A qué hora se abren los portones, por decirle de Defensores, el domingo, el partido 16:30? Y eso habría que preguntarle al local. Nosotros, la APF, solo alquila el estadio. Y el local es el responsable del evento deportivo. El local es el que debe establecer la hora de entrada, si se vende o no entradas en las ventanillas del estadio, todo el sistema de seguridad.
etcétera. Todo eso está a cargo del local. Doctor, en cuanto a el tema del 50% y 50%, ¿ya está eso acordado también entre clubes, entre partes, digo, no para este superclásico, sino para el próximo, teniendo en cuenta que el próximo probablemente sea en la Nueva Olla Soberana, el local Cerro Porteño? Entonces, esa situación de 50-50, ¿cómo se trasladaría allí? ¿Ya se previó eso? ¿Ya se vio? ¿Está acordado? Eso está en el reglamento de campeonato y solo rige para la cancha Defensores del Chaco. Ok. Muy bien, doctor. ¿Algo más? ¿Campeonato se para hasta cuándo, doctor? Después del domingo. Y creo que hasta el 16 o 17 de junio. Se para una semana, digamos. 13, el tiempo el 13 que dura, de junio se para, que dura los partidos FIFA. Sí. Sí, Paraguay juega el 10 en Corea, 11 y 12 sábado, domingo libre, y a partir del 13 programarían nuevamente partidos. Creo que 13 o 14, no recuerdo bien la fecha, pero terminados los partidos allá, dándole el tiempo para que regresen, ahí se programan los partidos. Bueno, gracias, doctor Sosa Cobellano, muy amable. Un placer, hasta luego. Adiós, Sosa Cobellano, presidente de la división. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vimayflores.com. Regala amor. Regala Vimay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata? El más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Larentú, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Petá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Síguenos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. ¿Cómo el tema de Pancho estuvo jugado, Pancho? El público se lo le va a decir de todo. ¿Verdad, sí. No, hay que preguntar cómo le vaya a Olimpia. Está muy parejo. No, pero ahora mañana querés quedarte lo que creíste con los dos. O ya dijiste que Cerro va a perder, ¿verdad, Lelito? Sí. Y dice por la mínima. No, después buscó la vuelta para suavizar un poco el... Pero lo mismo es... Y es una posibilidad dentro del fútbol y jugando. ¿Sí? Cerro no viene. Cerro no está jugando bien. No está jugando. Cansado. Cerro. Y si Cerro pierde, ¿qué pasa? Y gana Colón. Igual sigue. Después gana Peñarol. ¿A cuánto va Peñarol? Peñarol se suma. Peñarol llegaría a 6, en ese caso. Quedaría 1 de 0. ¿Y cuándo define con Colón? ¿En su caso otra vez? Sí, local en Uruguay. Pero el tema es que si pierde Cerro casi que lo obliga a ganar en la última ante Olimpia. Sí. Dependiendo de lo que haga Olimpia. Por ejemplo, si Olimpia gana y gana Peñarol, entonces Olimpia pasaría a ser puntero, Cerro y Colón 7 y Peñarol 6. Y en la última Cerro hasta empatando se puede quedar fuera porque estaría pendiente de lo que hagan Colón y Peñarol. Es el peor escenario para Cerro. El peor escenario para Cerro es eso, perder y que mañana gane Olimpia. Porque ahí sí o sí tiene que ganarle en la última en la olla para clasificar, o si no queda fuera. Porque Peñarol incluso, ganando la última Colón, otra vez lo pasaría a Cerro, si Cerro no le gana a Olimpia. Pero vaya a 7. Y nosotros no hablamos con nadie de Colón todavía. Colega argentino. Hoy no. Hoy no. ¿Vamos acá para mañana? Bueno, como quieran, podemos llamarle hoy a un colega de Colón. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 43-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguay Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout, una resulta lleno combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y acuosas sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base.
En Electroban vas a encontrar grandes ofertas y los mejores precios del país. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llamanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ellas. Ellas son magníficas, por eso en Erimark hasta el 31 de mayo. Con tus compras desde 200.000 guaraníes participa en el sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Tenemos que hablar, ¿sabe con quién? Con el técnico de Martín Ledesma. Torresi. Ganó todos sus partidos desde que vino. ¿Él dónde estaba? En Yegros el año pasado. Como otro que está realizando gran trabajo es Espínola de pastoreo. También. Puntero. Pero este Torresi, 9 puntos sobre 9 disponibles, creo. Sí, ganó sus 3 ¿Y cuántos partidos. puntos tiene Martín Ledesma? ¿Cuánto? 11. O sea, venía mal Martín Ledesma y a partir de su llegada ascendió en la tabla. ¿Y con quién trabajaba antes Torresi? Yo me acuerdo de él en Olimpia y está. Sí, ya tiene como 4 equipos en intermedia. Hace unos años ya está por Paraguay. Hace unos años está en Él es italiano. Sí. ¿Cómo? En cada cupé también. En cada cupé, sí, cierto, tiene razón. ¿Y quién le trajo acá? ¿Con quién vino? ¿Por qué está acá Torresi? Torresi, ¿cómo se llama? Ricardo Torresi. ¿Por qué está acá? Él le da pregunta. En Toyotoche se nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoche o en la web toyotoche.com.py. Talleres Toyotoche, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con las carreras de rama Ingeniería, Empresariales, Humanidades y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga a Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles. Por cada 50.000 guaraníes de compra accedes a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga y te regalamos 1 giga para lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. ¿Cómo te va, Ricardo Torresi? Buen día Arturo, un gran placer para mí estar acá hablando con usted. Todo bien, todo tranquilo. Todo jugado, todo ganado con Martín Ledesma, Ricardo. Al momento sí, eso dicen los resultados. Son 3 partidos nomás que he tenido esta grande oportunidad por la cual agradezco la directiva, el presidente de Martín Ledesma, y se dieron 3 partidos en los cuales llegaron los 3 puntos. Fueron 2 partidos de local contra Iteño y ayer contra Terá, y un partido visitante contra Santaní. 3 partidos en los cuales pudimos demostrar una buena solidez defensiva y con jugadores desequilibrantes adelante pudimos crear varias oportunidades y llegaron finalmente también los goles. Ricardo, ¿vos comenzaste en el Empoli, en la escuela de fútbol de Empoli? Asimismo, yo vine acá, ya son 9 años, ahí muy pocos meses porque venía de trabajar en Empoli, allá en Italia, pero una vez llegado acá me di cuenta que no era lo que yo pensaba en cuanto a Empoli en el JACT. Entonces pocos meses después tuve la posibilidad de entrar en la escuela de fútbol de Libertad. Y ahí empecé a trabajar con los chicos, unos cuantos están ya en primera, y después tuve la posibilidad de ir en Olimpiadeta 2015 y de ganar ahí la primera B subiendo a intermedia, Arturo. Ahora, Ricardo, cuando hablas de Libertad, fue la sub-12, ¿y quién están en primera hoy en Libertad?
Así mismo, sí. Mira, no son en Libertad, pero están, por ejemplo, Sebastián Vargas, que está en Nacional, el zurdo, que el año pasado metió gol hasta contra Cerro, estaba justamente, era uno de los que después entró en la formativa, pero no se quedó en Libertad y se fue a Nacional, y después unos cuantos están en intermedia, tuvieron la posibilidad también de estar en División de Honor y ahora están en intermedia, pero varios chicos tuve la posibilidad de ver y de trabajar con ellos. Bueno, bien, Ricardo, y ahora en el campeonato de la intermedia, los resultados se dan y hay que tomarlo con las reservas del caso, porque es así, muy competitiva la intermedia y paso a paso. Sin duda, la experiencia en estos años me lo demostró, son momentos que hay sí que aprovechar y disfrutar, pero es todo tan cambiante, son todo partidos difíciles, sabemos también cuál tanto difícil es la estabilidad, ¿no? para los directores técnicos en esta categoría. Por ende nosotros ahora estamos ya pensando el jueves porque jugamos contra el puntero Pastoreo, después viene el lunes contra Luqueño, o sea, en un momento se puede pasar de tener una buena racha a una mala y de tenerla después de vuelta buena. Por ende, obviamente se trabaja para que esta racha siga y lo estamos haciendo cuidando todos los detalles, Arturo. Muy bien, Ricardo, un saludo del aire. Gracias por tu tiempo, por todo lo que aportás. Fuimos también conociéndote en estos tus comienzos en el fútbol desde el Empoli. Muy amable, Ricardo, gracias. Gracias, Arturo, disculpe una vez más por mi castellano, porque a pesar de que estoy acá en este hermoso país que es mi patria ahora, siendo que tengo también un hijito acá, mi castellano va mejorando de poco a poco. Un saludo a usted y a todos. Gracias. Se entendió perfecto. Ricardo Torres, el técnico de Martín Leve. Mili Empeño, venta de arreglos, joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja leve las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, leve y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, Arturo, muy buenas tardes para vos, los compañeros de la audiencia. Bueno, Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. Resistencia Sol juegan a la tarde el sábado. Y estamos hablando... 4:30 de la tarde. 4:30, Roberto Garcete. Hay una intención de que el 8 de octubre con Guaireña jueguen sábado a la mañana y ustedes a la tarde. Es decir, no está confirmado todavía el sábado a la mañana, pero es una probabilidad. Yo creo que no corresponde, Arturo, programar dos partidos al mismo tiempo en una misma cancha, ya que justamente por eso no se juegan los partidos de reserva antes de los partidos de primera, justamente para preservar el campo. No creo que se pueda preservar el campo 3 horas después, porque creo que va a terminar a las 12 del día y nosotros jugamos a las 4 de la tarde. Yo creo que no es conveniente jugar esos partidos, dos partidos al mismo tiempo, si es que eso es el espíritu de preservar las canchas. Bueno, Roberto, en caso que fuese así, ¿qué harías vos como delegado, como miembro del comité ejecutivo, o no sé, qué posición? No, como dirigente de Resistencia estoy hablando, Arturo, y nosotros no estamos de acuerdo completamente de que jueguen al día siguiente si quieren jugar, pero un partido antes de nosotros creo que no es conveniente. ¿Vos sugerís que no? Y creo que corresponde, porque nosotros la verdad nos fuimos a Guaireña, para jugar con Guaireña, pedimos a la gente de Guaireña jugar a la mañana y nos pidieron que no, para preservar la cancha. Y un partido de reserva con el mismo equipo y ahora buscar jugar equipos diferentes, creo que no creo lo más conveniente. Bueno, esa es la posición de Resistencia. Así mismo, Arturo. Está bien. ¿Cómo y ya fue programado hace tiempo en la divisional y creo que pueden buscar otro escenario o buscar alternativas. Claro, jugar porque en otra nosotros cancha.
queríamos jugar antes en cancha de General Díaz, en horario que no sea nocturno, ya que había problemas con General Díaz en la parte de lumínica y nunca nos permitieron, que tenía que ser a la noche, que esto, lo rey. Ahora veo que van a jugar un sábado a la mañana. Plantean jugar y Resistencia sale al paso y al cruce. Chao, Roberto, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Adiós, Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. Azori Fútbol Álamos, porque Vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Vuelve a Bristol la promo más grande del país. Regala a mamá 1.000 millones en premios todos los viernes. Sorteamos tu compra, solo gratis. Y además, por cada compra tenés una cuota de regalo y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py o nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El día Itaú llegó a Punto Farma. Todos los martes, al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés un 25% de descuento y hasta en 6 cuotas sin intereses. También tenés este beneficio comprando desde nuestra app Punto Farma, nuestra web, o llamando al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tienes. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunícate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. Slot del Sol Online te invita al sitio más seguro y con los mejores juegos online, donde ganas seguro. Y para celebrar el mes de las madres, hay 15 millones en premios hasta el 25 de mayo. Ingresa a Slots del Sol Online, participa del gran torneo Super Mamás. Slots del Sol Online es hoy. ¿Cómo te va, Jorge Batagliotti? Muy buenas tardes. Batagliotti, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Colón preparado, Olimpia ya está, sabés la ausencia de Richard Ortiz. Olimpia practica esta tarde ahí en Santa Fe a la espera del partido de mañana. ¿Cómo está Colón para enfrentar a Olimpia? Un Colón que entrenó por la mañana también en su predio y lo mismo que veníamos hablando. Por ahora parece estar todo definido en cuanto al equipo titular. Julio Falcioni, el técnico de Colón, no metería manos en la formación que viene de ganarle a Cerro Porteño, sin el Pulga Rodríguez, que todavía se sigue recuperando. El 11 del Zabalero va a tener entre sus filas a los baluartes de este equipo, como Burián en el arco, Garcés Gol en la defensa, Aliendro Lertora, que están jugando sus últimos partidos en Colón, al igual que Lucas Beltrán, y con la figura y una de las promesas del fútbol como Facundo Farías, que vienen levantando en su nivel. Y en el banco suplente, obviamente, que hay grandes futbolistas como Guanchope Ávila, entre algunos jugadores de renombre. Bueno, confiado Colón, pero respetando Olimpia, ¿cree que se queda con los puntos, Jorge? Sí, o sea, no sé si confiado, como diciendo, bueno, el partido ya está por ganado, pero en Colón saben que en Copa Libertadores el equipo viene jugando mejor que en el torneo local. El equipo ya está aceitado, tiene la localía, la hinchada a su favor. Los 2 partidos que jugó en condición de local por Copa Libertadores lo ganó ante Peñarol y Cerro Porteño. Por eso mismo un poco que están ilusionados y más que nada teniendo cerca la posibilidad de quedarse con los 3 puntos, clasifican a los octavos de final, pero como decías, siempre respetando, porque sabemos que Olimpia es uno de los grandes de Sudamérica y también que tiene roce internacional mucho más que Colón. Lucas Beltrán, ya es oficial el interés de River de la Argentina. Oficial no, por ahora es versión periodística, que no quiere decir que no sea, que se vaya a concretar, pero todo indica de que en julio Lucas Beltrán volvería a River. Tiene contrato hasta diciembre de este año, pero aplicaría el uso de la cláusula al millonario y de esta manera a fin de junio Lucas Beltrán regresaría a Buenos Aires. El interés que tiene justamente River es recuperarlo, ¿no?
Y se le va Julián Álvarez a River y otros futbolistas, y Lucas Beltrán, que vino a Colón siendo jugador de reserva en River, en Colón se afianzó, maduró, se convirtió en goleador del equipo y del campeonato, y eso mismo le hizo frotar las manos a River Plate, que un jugador que no lo tenían prácticamente en carpeta en Colón se hizo profesional. Y bueno, muy buen delantero, ¿eh? Sí, Lucas Beltrán había comenzado con el pie izquierdo en Colón, pero hoy te digo de que a Colón le sirvió mucho, le hizo ganar muchos partidos, lo va a extrañar el Sabalero, y creo que River, sin darse cuenta, cuando lo prestó, bueno, ahora recupera un jugador, como te digo, que parecería que tiene años en primera división y recién tiene 21 años. Pero muy bueno, ¿eh? Sí, seguramente River le va a sacar provecho ante la salida de Julián Álvarez, y Lucas Beltrán, que aprovechará la oportunidad de demostrar todo lo que hizo en Colón con la camiseta de River. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, muy amable. Abrazo grande para todos, y déjame mandarle saludo a una amiga ahí, Liz, que está escuchando, así que saludo para ella. ¿Cómo se llama? Liz está escuchando ahí en el trabajo, hincha de Cerro, fanática del fútbol y del programa, así que bueno, saludos para ella y para toda la gente de Paraguay. Muy bien, gracias, Jorge, muy amable. Se llama Liz, hincha de Cerro, dice Jorge. Gracias, Jorge, muy amable. En el Shopping Marcal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetros a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra el reloj, estudiar, trabajar. Apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar al dolor y sigue haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar ofrece el crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comisipar o seguinos en redes. Comisipar, 50 años, liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cuete y General Caballero, El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Argillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inater. Lo de Luis Cáceres en el instante, hablando de las condiciones de la cancha, decía Fabián que esa cancha no es buena. No está en buenas condiciones el estadio. Y que va a haber poco público porque no es un club de esa ciudad, sino de Guayaquil se trasladan a Manta. Sí, un viaje bastante cansador, ¿verdad? Teniendo en cuenta las escalas que tuvimos. Salimos de Asunción a la 1 de la mañana y llegamos a Manta a las 5 de la tarde, con una hora de diferencia, ¿verdad? Menos que Paraguay. Pero dentro de todo, ¿verdad? El plantel llegó bastante bien. Todos los que están hoy formando parte de la delegación están en perfectas condiciones, esperando con mucha ansiedad y con mucho optimismo, ¿verdad? Para nosotros va a ser una vez más algo histórico. Presidente, ¿hay alguna posibilidad o algún pedido de Guaireña para cambiar el partido del torneo local que está programado el viernes? Sí, preparamos una nota, ¿verdad? Ya previamente hablado con el 12 de octubre para modificar el partido que estaba en principio programado para el viernes, y estamos esperando la respuesta de esa nota. Hay
hay buena predisposición de parte del 12, ¿verdad? De darnos un poquito también o sea, entendiendo la situación y tratar de jugar ese partido el sábado. Tengo entendido que la divisional entre hoy y mañana se estaría definiendo eso. ¿Y en qué horario así el sábado? Eso todavía no sé porque el sábado ya estaban programados 2 partidos. Ya dependería de la divisional o de la televisión en todo caso. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Esa última parte hagan de cuenta que, porque hablamos y van a jugar hasta ahora sábado a la mañana. Sí, aceptan Esta nota es del extra, esta nota es del extra. Por eso decíamos, era la posibilidad que podrían jugar sábado a la mañana. Roberto García te dice, espera un momentito, hay viernes, sábado a la mañana, Resistencia juega a la tarde, habría que ver. ¿Cómo te va, Claudio Duarte? Buenas tardes. Buenas tardes. Se corta la comunicación. No sale bien, Claudio. Vamos a ver si podemos salir bien con Claudio Duarte. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa, distribuye Britam S.A. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casico Becheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. ¿Cómo te va, Troadio? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un cordial saludo para vos y para tu audiencia. Troadio, ¿tenés equipo definido, Guaireña, ante el equipo de 9 de octubre? ¿Cómo está la cancha en Manta? Hablamos con Luis Cáceres, el presidente de Guaireña. ¿Cómo están ustedes para el juego a las 20:30? Bastante bien, Arturo. Gracias a Dios, ya descansado después del largo viaje que tuvimos y bastante bien. Gracias a Dios estamos enteros. Queremos dar un paso más hacia esa clasificación que todos estamos buscando y bueno, ojalá Dios quiera que sea un buen partido, que estemos bien, que lleguemos bien porque sabemos el rival al cual nos enfrentamos, es un rival necesitado que también está todavía con vida, pero queremos llevar esos 3 puntos que por ahí nos van a dejar muy cerca de la clasificación. ¿A quién recuperaste para el partido de hoy, Troadio? No, están todos. Yo creo que la única ausencia que tenemos es la de Joel Jiménez. Gracias a Dios también ya está con nosotros David Mendoza, que el otro día no pudo jugar ante el Inter y bueno, ya está con nosotros. Hoy yo creo que va a jugar y estamos enteros, estamos con el plantel prácticamente completo a excepción de Joel Jiménez. Bueno, un segundo por favor, te saluda Pancho y habla con vos con relación justamente a la ausencia de Jiménez. Sí, Pancho. Troadio, entonces va a ser utilizado David Mendoza como lateral por izquierda, en este caso David Mendoza, al volver al equipo. Así mismo Francisco, David lo haría de lateral, Aquilino, Miguel, Nelson, Juan, Jordan, Pablo, Mario, Richard y César. Ese es el equipo que venía jugando, que tal vez llega un poco más descansado después del partido que tuvimos el otro día ante Resistencia, ¿verdad? Tratamos no de darle más importancia a uno que otro torneo, solamente que tratamos de mechar de acuerdo a ese cansancio, a ese desgaste que están teniendo por la cantidad de partidos que están jugando. Finalmente, Troadio, el partido con 12 sería el sábado a la mañana. Sí, así estaba escuchando y yo creo que es algo lógico, ¿verdad? Nosotros estamos compitiendo a nivel internacional y también tal vez la divisional tenga que tener en cuenta también eso, porque nosotros llegamos miércoles a las 10 de la noche, si jugamos viernes va a ser ya algo inhumano tal vez para nuestros futbolistas, ¿verdad? Porque es mucho ya el desgaste y bueno, si sería sábado a la mañana tal vez descansarían un poco más. Está muy bien, lo mejor para Guaireña, gracias Troadio, muy amable. No, por favor Arturo, a las órdenes. Gracias, Troadio, el otro técnico de Guaireña. Llegó VIPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realizar transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VIPay en nuestra aplicación móvil Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco.
Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. Está la lista de los viajeros. Hace minutos viajó, dicho sea de paso, Libertad rumbo a Brasil. Con estas ausencias, las más importantes, Héctor Villalba, que viene en un gran rendimiento, y el chileno Marcelo Díaz, ausentes en la lista de viajeros. En segundo, los detalles de los jugadores que fueron a Brasil. En la ciudad de Sanarrete tenemos un nuevo espacio para vos y tu familia, a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles, con servicios básicos disponibles. Contacta con nosotros al 443-600 o seguinos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SUV, CAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Vamos con la lista de viajeros. Los arqueros Silva, Dom, Morínigo. Los defensores Piri, Viera, Barbosa, Canales, Amudio, Espinosa, Bocanegra, Caballero, Campuzano, Gómez. Vamos con la lista que sigue con Riveros, Vareiro, Bogarín, Mendieta, Melgarejo, Merlini, Franco, Alcaraz, Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso. Los convocados que están viajando a estas horas rumbo al Brasil para el juego Paranaense Libertad. Ausencias, repito, el chileno Marcelo Díaz y Héctor Tito Villalba. Para que comprar se pueda alquilar, Renta Más, la herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Opisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, pola de lomo, bondiola, tabacalera y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Opisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Así la lista de viajeros para lo que tiene que ver con el juego de Libertad. En minutos, los horarios de los partidos dentro de la fecha. El primero en entrar en acción en la Sudamericana hoy será General Caballero ante el Ceará. Ceará, General Caballero, 18-15 en Brasil. El VAR en un partido como seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá. Promo válida hasta el 31 de mayo. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000. Con Financiera Solar sí se puede. Más de repaso, Copero. En la Sudamericana decíamos General Caballero 18-15 ante el Ceará, al norte de Brasil. Veíamos 30 grados de temperatura, totalmente opuesto a lo que tenemos en esta zona del continente. El otro juego de la Sudamericana y el partido de Guaireña ante el 9 de octubre, 20:30 en Ecuador. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charty Ser. Con tus tarjetas de crédito Bancopp compras hasta en 12 cuotas sin intereses en cualquier casa de electrodomésticos del país y además acumulas puntos, promo válida hasta el 3 de agosto. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Vamos con el repaso, Copero. La Copa Libertadores y los partidos en la fecha 18-15 en Montevideo. Cerro Porteño enfrentándose a Peñarol. La Agrícola Sede Seguros Generales y de Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo Puchupe Quitadol. En EMS Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú sobre la ruta 2, con mínimos requisitos, posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMS Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósito, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo PNF. Ingresa a pnf.gov.py/CNB. PNF, siempre cerca tuyo. De la Libertadores, mañana Libertad enfrenta a Paranaense a las 18. Repito las ausencias:
Tito Villalba, Marcelo Díaz, ambos por precaución debido a que estuvieron con síntomas gripales, sumado al cansancio muscular, no viajaron Díaz y Villalba en libertad. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Onix y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que venden en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. De Cerro, el partido, todo lo charlado con el doctor Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro. Vamos a Montevideo. ¿Se juega o no, doctor Ariel Martínez, Peñarol Cerro? Hasta ahora todo el protocolo del día de partido se está aplicando como si se va a jugar. Hubo la reunión técnica, ni se tocó el tema, recién acabo de hablar con los muchachos que estuvieron ahí. Y acá la verdad que el clima no es nada extraordinario, ¿verdad? Desde que llegamos hay lloviznas, hay vientos, pero nada extraordinario. Hasta este momento, inclusive estábamos viendo recién en los noticieros, hasta este momento todo sigue igual. Hay una alerta. Hasta este momento el gobierno uruguayo tampoco pasó a un nivel superior de alarma, digamos. Entonces, como te dije, el protocolo de día de partido se está aplicando como si se fuese a jugar hoy y el clima tampoco presenta nada extraordinario. Claro, lo que estás diciendo es oficial, sos vicepresidente de Cerro Porteño, por eso tus palabras nos ponen al tanto sin desmerecer para nada la colaboración de colegas, incluyendo a Dani Maciel, que el partido hasta ahora se juega. Nadie habló de una postergación para mañana, doctor Ariel Martínez. Hasta ahora nada, Arturo, hasta ahora nada, tampoco salió. Sí hay en los medios informativos que el gobierno está analizando, el gobierno uruguayo también está analizando la situación, pero hasta ahora ni de Conmebol ni del gobierno uruguayo nosotros oficialmente hemos recibido ninguna comunicación al respecto de una posible suspensión. ¿Y por qué hablar del gobierno uruguayo? ¿En qué tendría injerencia? ¿En que recomendaría cuidado por el temporal, por el viento fuerte? ¿No salgan de sus casas, por ejemplo? Sí, ellos emiten alertas. En este momento la alerta es amarilla, se mantiene en esa alerta, ¿verdad? Que no interfiere en las actividades normales, digamos, pero bueno, consideramos que si eso se cambia y si hay un agravamiento de las condiciones climáticas, podría venir una orden, pero eso ya pasa a Conmebol, ¿verdad? Te digo nada más para graficarte la situación en este momento, que de ninguna de las partes implicadas hay ningún cambio en lo que se viene llevando a cabo desde que llegamos. Y nosotros estamos acá muy cerca del estadio alojado, estamos en línea recta, 1.500 metros, y el clima, como te digo, hace 13 grados más o menos, hay un viento un poco fuerte, nada extraordinario, digo, y hay lloviznas persistentes, pero más que eso, es el mismo clima desde que llegamos ayer a la madrugada. Claro, doctor Ariel Martín, incluso que los vientos serían de 90 kilómetros, 100 kilómetros por hora, eso no hay nada, es decir, eso ustedes, a esa velocidad no todavía, podría darse, pero no. No, vimos que recién estuvimos viendo, corroborando, todos están entre los 20 y 25 kilómetros por hora, no, son ráfagas de repente, no hay nada extraordinario, la verdad, nada extraordinario hasta ahora. Ojalá siga así, nosotros estamos preparados para jugar y queremos jugar. ¿Y quieren ganar? Por supuesto, vinimos con esa intención, Arturo. Estamos viendo, doctor Ariel Martínez, los muchachos. Bien quiere decir que la concentración de Serra, donde se juega el partido, campeón del siglo, cancha de Peñarol, ahí cerquita nomás. Sí, conocerás el estadio que está en las afueras. Nosotros estamos en un complejo que está prácticamente del otro lado de la autopista sobre la que está el estadio, y en línea recta debe ser 1.500 metros nomás. Bueno, ¿y la temperatura hasta este momento en Montevideo, doctor Ariel Martínez? Y está entre los 12 y 13 grados, seguro la sensación térmica es un poco menor por el viento y la llovizna. Claro. Pero no, tampoco es nada extraordinario. Ajá. Y ahora estaba ahí tranquilito, observá, la comisión técnica se hizo, la verificación técnica, Cerro y Peñarol. Sí, todo normal. En 5 minutos los muchachos están llegando para almorzar ahora. A la 1 acá, hora local, está previsto el almuerzo. Así que todo se está desarrollando como si hoy se va a jugar el partido y ojalá así sea, y ojalá sea con un
gran resultado para Cerro Porteño. Y sí, doctor, y otro detalle, si en caso que, no digo que sea, no digo que sea, pero dentro de la probabilidad, la naturaleza es muy difícil desafiarla, ¿el partido quedaría para mañana? No tenemos ninguna comunicación en ese sentido. Te digo, nadie mencionó oficialmente una posibilidad hasta este momento de suspensión. Nada hay de extraordinario en el clima hasta este momento y esperemos que todo siga así. Bueno, y el clásico el domingo, 50 y 50 de público, Olimpia Cerro, Cerro Olimpia. Olimpia local. Sí, es lo que corresponde y he escuchado inclusive a nuestros colegas de Olimpia, es lo que corresponde conforme al reglamento. El reglamento habla de que si los clubes juegan de local en sus estadios, hay un número de entradas que debe darse a los visitantes, pero si se juega en el Defensores del Chaco o en el estadio de Ciudad del Este del 3 de febrero, debe ser mitad y mitad. Futbolísticamente, ¿qué te preocupa en Cerro, doctor Martínez? ¿Lastimado, lesionado, bajó el rendimiento? Contanos. No, acá a pocas horas del partido estamos concentrados. Todos los imponderables que hemos pasado quedan un poco de lado porque hoy no jugamos mucho y bueno, los muchachos, el cuerpo técnico están concentrados en eso. Totalmente atendible. Un saludo al aire, doctor Ariel Martínez, gracias. Muchas gracias, Arturo, un abrazo a vos y un saludo para todos los hinchas de Cerro y más para los que están acá en Montevideo que se han venido en gran número. ¿Cuántos están, doctor? ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos hinchas de Cerro contabilizaste más o menos vos? Nosotros estamos lejos del centro, pero creemos que van a haber más de 1000. Más de mil. Un saludo, doctor, gracias. Abrazo, igual, el doctor Ariel Martínez, nada oficial. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Gonzalo Gabriel, ¿cómo te va, Gonzalo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arturo. El gusto de poder acompañarlos, de charlar con ustedes en esta jornada bastante inhóspita aquí en Montevideo, donde está el clima bastante difícil para lo que va a ser la hora del partido. ¿Vos crees que se juega o no se juega? ¿Hay antecedentes de este tipo así de estas tormentas? ¿Hace cuánto que venía anunciando meteorología Montevideo? Mirá, no es lo más común que se dé este tipo de clima como el que tenemos en la jornada de hoy. De hecho, se avisó ya en la jornada de ayer, había advertencias por todos lados de un ciclón extratropical, mucho viento, mucho frío, lluvias alternadas en la jornada de hoy. Pero bueno, a mí hace cuestión de 5 minutos, un alto dirigente de Peñarol me confirmaba que la Conmebol les había dado visto bueno que el partido en principio se iba a jugar. Salvo que en el correr de la tarde pase algo que cambie esta decisión. A mí la información que me dan es que el partido finalmente se va a jugar en la jornada de hoy. Pero bueno, sí es verdad que no es el mejor clima, sí es verdad que la jornada está bastante fresca aquí en Montevideo, que no es la mejor situación para que sea un partido de fútbol. Lo que sí les puedo aportar es que el estadio de Peñarol, que es un estadio relativamente nuevo, campeón del siglo, luce de la mejor manera, tiene un drenaje que es fabuloso y que en cuanto a lo que es el campo de juego no va a afectar prácticamente en nada. Aparte, tampoco han sido tan fuertes las lluvias como para que terminen afectando el campo de juego. Eso es algo que tenemos que destacarlo. Sí puede afectar quizá el viento, porque donde está ubicado el estadio de Peñarol, por el viento, el clima que estamos sufriendo en la jornada de hoy, podría llegar a afectar más incluso que lo que es la propia lluvia. Ahora, Gonzalo, ¿vos creés que el partido se juega, llueve, ahora en Montevideo, el viento no es fuerte? ¿Y qué incidencia podría tener con un viento de mayor violencia, estamos hablando, en la cancha de Peñarol? Podríamos observar por la gente de meteorología aquí en Uruguay, el clima permitiría que se juegue. A mí la información que me dan es que el partido se va a jugar y yo creo que se va a terminar jugando sin inconvenientes, más allá del viento. Los vientos más fuertes se estaban dando sobre la Rambla y también en los departamentos de Maldonado y de Rocha, pero no afectarían aquí quizá tanto en Montevideo, más allá de que hay un frío y un viento bastante fuerte para lo que estamos acostumbrados. Nos decían que, por ejemplo, los vientos más fuertes en Montevideo se estaban dando sobre la Rambla y eran de aproximadamente unos 90 kilómetros por hora, pero estamos hablando de una zona quizás no tan cercana a lo que es el estadio de Peñarol. Vamos a ver sobre la hora del partido, pero repito, a mí la información que me dan es que el partido se va a jugar esta noche. Bueno, ¿y el equipo de Peñarol ya está confirmado, Gonzalo Gabriel? No, confirmado no está, sí hay información porque, por ejemplo, Pachi Carrizo quedó descartado por un cuadro viral, no va a ser de la orden en el partido de hoy. En principio se espera que Máximo Alonso, el juvenil que muchos hinchas de Peñarol venían pidiendo, un puntero rápido, muy joven, aparecería como punta por la izquierda.
seguramente por la derecha lo haga Quintana. Digo, no va a tener grandes variantes, hay que ver si termina jugando Gargano, y en el doble 5 junto a Rodrigo Sarabia, es un joven chico que lo viene haciendo de titular, que tiene mucho despliegue físico, mucha marca. El otro día en el campeonato uruguayo lo hizo junto a Musto porque se cuidó a Gargano, pero seguramente hoy sea Gargano el titular en ese doble 5. Y después la otra duda que se maneja, porque Elizalde, el zaguero Edgar Elizalde, va a estar a la orden para el partido de hoy, está recuperado, si va a ser titular o si finalmente se mantiene en el banco de suplentes. ¿Qué incidencia tuvo Federico Carrizo, el Pachi Carrizo, en Peñarol desde que llegó? ¿Fue influyente? ¿Fue un complemento? ¿Se esperaba más o no? Mirá, ni bien llegó, fue una de las cartas más importantes. Los primeros partidos llamó la atención con su fútbol del argentino. Sin embargo, el equipo viene jugando muy mal, ha tenido, digamos, alternancias. Quizá les podría decir que Carrizo ha sido de los pocos rescatables dentro de este plantel de Peñarol, que lo viene haciendo de muy mala manera, que no viene teniendo un buen campeonato, tanto a nivel local, más allá de que el fin de semana ganó y quedó a 3 puntos del líder, pero le ganó por 1-0 con gol de penal a un equipo que hace 10 partidos que no gana. Por eso sigue siendo muy criticado el equipo de Mauricio Larriera, que, como les dije, se puso en la pelea en la apertura, sigue muy lejos y complicado a nivel de Copa, pero en cuanto a lo futbolístico sigue siendo muy criticado, sigue siendo muy malo el nivel que está mostrando el equipo de Larriera. Quiere decir que si Larriera, o suponte, no digo que sea una expresión de deseo, si es que llegase a ocurrir y Peñarol pierde, ¿lo destituyen a Larriera, el técnico de Uruguay, de Peñarol? No, yo creo que no en ese sentido, porque se ha dado una especie de feeling especial. Larriera llegó muy resistido por la gente de Peñarol, porque recuerden que Mauricio Larriera fue el ayudante técnico de Gerardo Peluso, de hecho dirigió el Nacional, Gerardo Peluso en Nacional y él era el ayudante técnico. Entonces muchos hinchas de Peñarol no querían que llegara Larriera. Sin embargo, cuando llegó, con su forma educada a la hora de hablar, con su estilo futbolístico que logró impregnar en un Peñarol que quizá tenía un estilo muy diferente al que trajo Larriera, y bueno, el campeonato pasado logró el título, se puso al hincha de Peñarol en el bolsillo, y quizá hoy la crítica pasa más hacia los dirigentes que no han logrado, digamos, recomponer el plantel que se fue. Después de que Peñarol fue campeón, perdió a toda la saga, se fue Formiliano, se fue Gary Cajelmacher, se le fueron los laterales, se le fue Agustín Canovio, se le fue Facundo Torres, ya se ha desmantelado prácticamente. El único jugador que le va quedando es Gargano como capitán, y el goleador Álvarez Martínez, que ha caído en un pozo que viene convirtiendo un solo gol desde noviembre. O sea, realmente es muy malo el momento que pasa el goleador, pero quizá tiene mucho que ver, y seguramente lo tenga, con la poca generación de fútbol que está teniendo este equipo de Peñarol, ¿no? ¿Gargano es el líder en el equipo? Sí, Gargano es el capitán del equipo, y hoy te diría que Peñarol es Gargano dependiente. O sea, en la generación de fútbol, no solo en la marca y en lo que es la veteranía que puede poner el capitán del equipo, sino que también es el principal generando fútbol. Entonces, en este momento es muy difícil que Peñarol tenga un buen partido cuando no juega Gargano. De hecho, el fin de semana ganó 1-0, pero Gargano no estuvo en el equipo, y bueno, y se le complicó bastante a Peñarol. ¿Qué tipo de importancia le dan en la configuración de Cerro ustedes como colegas al partido que Moreno Martins, el artillero boliviano, últimamente en Brasil, ahora incorporado a Cerro, esté anunciado y juega en Cerro? ¿Le dan la trascendencia de lo que es su recorrido del boliviano Moreno Martins, Gonzalo? Sí, sin duda, es un goleador bárbaro. De hecho es el último goleador de la eliminatoria, y ahí marca, creo, la clara diferencia, más allá de que en la previa del arranque de esta Copa Libertadores hablábamos de grupos muy parejos, de grupos donde bueno, Peñarol y Nacional iban a tener difícil tarea, porque era una situación donde uno no se animaba por lo menos a aventurar quiénes iban a ser los equipos que iban a pasar. Sin embargo, uno ve las contrataciones que puede hacer Cerro Porteño, las contrataciones que puede hacer Olimpia, y bueno, creo que el fútbol uruguayo por eso hace tanto tiempo que no consigue victorias internacionalmente. Victorias me refiero a títulos, porque claro, está en la dificultad económica, ¿no? La diferencia económica no solamente con el fútbol brasileño y argentino, sino también en este caso con los equipos grandes del fútbol paraguayo. Lo último, Gonzalo, ¿qué opinión te merece Cerro? ¿Seguiste, viste, estás informado de lo de Cerro? Bueno, he visto algunos de los partidos obviamente que han jugado frente a los equipos uruguayos por Copa. Sigo un poco cómo está la tabla de posiciones también en el fútbol guaraní, pero no he visto tantos partidos como quizá para analizarlo. Es un equipo que me parece que tiene mucho más para dar. En los pocos partidos que le he visto se han dado partidos o encuentros quizá muy parejos, donde ha sido superior, por ejemplo a Peñarol, ha sido superior y ha ganado bien,
pero me parece que por el potencial que tiene debería ser inclusive más. Ya les digo, este Peñarol viene jugando de muy mala manera y sin embargo, tanto con Cerro Porteño como con Olimpia, incluso pudo hasta haber rescatado algún punto. Años que Peñarol no pasa las etapas a fase de grupo, ¿no, Gonzalo, en las estadísticas? Sí, en Copa Libertadores se le viene complicando bastante. Bueno, tuvo una muy buena gestión en Copa